diciembre una sesión sobre Colombia en Santander es un poco atrevido, pero algunos compañeros del colectivo, yo acabo de volver de Colombia y me pidieron que compartiera un poquito, pues un poco lo que he visto y demás, y nos parecía pertinente el hacerlo, ¿no? La idea, la primera parte igual espero que no os aburra mucho, pero yo creo que es imposible entender ningún país sin tirar un poquito de historia, ¿no? Y en el caso de Colombia más, porque es un conflicto enraizado desde hace mucho tiempo. Yo voy a hablar de mi experiencia, primero, solamente como para que tengáis un contexto. Yo viví 5 años en Colombia, cubrí conflicto armado varios años, especialmente en la Valle del Chocó, y eso te obliga a tratar de entender el país, ¿no? Porque es tan loco que intentas comprenderlo. Y desde entonces sigo trabajando en defensa de derechos humanos, fundamentalmente en el Pacífico de Colombia, con comunidades afrodescendientes e indígenas. Entonces yo siempre hablo un poco desde esa perspectiva, que es la que conozco, que es desde las víctimas, desde la gente que está resistiendo al conflicto. Y bueno, aunque es muy difícil explicar, hace poquito en un seminario le dediqué 4 jornadas a tratar de explicar Colombia. Hoy voy a intentar concentrar un poquito, pero no me interesa tanto la negociación de paz de La Habana de este momento, que con gusto, si queréis, en el turno de debate lo podemos ampliar, sino cómo se llega hasta aquí y qué puede pasar, ¿no? Y por qué se llega a esta negociación, de dónde parte y qué tensiones hay en juego, ¿no? Que hay bastantes. Bueno, estoy por hecho que todos tenéis claro más o menos Colombia como país, primero como una pieza fundamental en la geoestrategia de Sudamérica y especialmente del norte de Sudamérica, con una conexión con el Pacífico muy importante, con tierras en el Atlántico y en el Pacífico, cosa que es estratégico no solamente ahora, pero ahora especialmente, porque sabéis que la hegemonía del Atlántico se está trasladando completamente hacia el Océano Pacífico, y con unas fronteras muy complicadas. La triple frontera con Brasil, la frontera con Venezuela, la propia frontera con Ecuador, son fronteras muy complejas, y la de Panamá, por supuesto. Primero porque son fronteras muy permeables, y segundo porque es una pieza clave en el tráfico de casi todo, no solamente de droga, sino de personas, de armas, de casi todo. Entonces es un país estratégicamente importantísimo su control. Para Estados Unidos ha sido históricamente importante su control, es un actor principal en la guerra de Colombia. Y luego es un país tremendamente diverso en lo ambiental, muy complejo orográficamente. Esa ha sido la clave, una de las claves para que la guerrilla, aparte de otros elementos que hablaremos, haya podido aguantar tantos años. Es un país muy selvático por una parte, pero también con cimas nevadas, con desiertos, extremadamente complejo para controlar, con varios procesos de colonización interna, la mayoría fracasados, y extremadamente centralista. Lo vamos a ver en la tarde de hoy como uno de los elementos que ha marcado el conflicto en Colombia, ¿no? Colombia es bogotanocéntrica, las élites son bogotanas, la economía es bogotana, la intelectualidad es bogotana, y en general ese ha sido uno de los factores que más tensiones ha generado en el país a lo largo de la historia. Entonces, solamente por recordaros el mapa, Bogotá es casi un centro geográfico, aunque el país, la parte más despoblada, obviamente, es la que entra en la Amazonía, aunque es una de las partes más complicadas de la guerra, pero Bogotá, obviamente, es el meollo político del país. Bueno, como decía, voy a plantearos algunos temas. Voy a empezar un poco desde muy atrás, desde la Guerra de los Mil Días, que se produce a finales del siglo XIX, principio del XX. ¿Por qué? Porque la Guerra de los Mil Días, que la gran lucha, por primera vez es una guerra civil de verdad en Colombia. Desde la independencia de Colombia hubo muchas guerras de caciques, de oligarcas territoriales que pelearon por el control de su zona, pero no había habido una guerra civil como tal. La Guerra de los Mil Días se considera la primera guerra civil de verdad en Colombia, entre liberales y conservadores. El país se parte en dos, absolutamente, y como casi siempre ganan los conservadores. Esto es una constante histórica, y Colombia entra en una época terroríficamente conservadora. Digo terroríficamente porque se vuelve un país, en Colombia a los conservadores se les llama los godos, respectivamente. Godo. Se convierte en un país muy godo, muy godo, con un control de la Iglesia Católica más rancia, muy fuerte, y con un nivel de control policial tremendo ya a principios del siglo XX. Hay un pequeño periodo liberal, hablamos de los liberales del final del siglo XIX, principio del XX, un poquito más progresistas, pero tampoco para tirar cohetes, pero es un periodo muy cortito. En el año 1948, por primera vez, hay posibilidad de que un presidente liberal, Jorge Eliezer Gaitán, de carácter, ahora se diría populista, ¿no? Ahora que está tan de moda la palabrita de marras, dicen, los expertos colombianos dicen que Gaitán hubiera sido el Perón colombiano.
el que hubiera masificado la política, el que hubiera hecho política de masas en Colombia, cosa que nunca ha ocurrido. Pero a Jorge Eliezer Gaitán, un tipo con un tirón tremendo que estaba a punto de ganar las elecciones, lo asesinan los conservadores en pleno centro de Bogotá, en lo que se conoce como el Bogotazo. Estaba, por cierto, curiosidad de la vida, Fidel Castro en ese momento en Bogotá. Estamos hablando antes de la revolución, estaba en un congreso de juventudes comunistas en Bogotá. Asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, eso genera en Bogotá una reacción liberal brutal, se queman periódicos conservadores, durante el Bogotazo muere muchísima gente, el país entra en una especie de caos aparente y eso lo aprovechan los conservadores para iniciar una represión desde el Estado pues muy fuerte. Tan fuerte que desde el año 48 hasta el año 58, durante 10 años, es lo que en Colombia se llama como el periodo de la violencia. Cuando un colombiano habla de la violencia, no habla de nada que esté pasando ahora. Habla de lo que pasó entre el 48 y el 58. Fue una época terrorífica en cada pueblo. Se podría comparar un poco a ciertos episodios de la Guerra Civil Española, ¿no? Digamos que había por una parte la gran política que de Bogotá se definía, pero luego esas venganzas personales en los pueblos, esos odios viscerales y con un nivel de salvajismo importante por parte de la policía. La policía conservadora se le llamaba los chulavitas. Los chulavitas generaban el pánico de manera terrible. Se inventaron cosas como el corte de chaleco, que podéis imaginar qué es. Era cortar los brazos a los liberales hasta que se desangraban. Los liberales también cometieron unas cuantas tropelías, pero fundamentalmente lo que ocurre ahí es que se nacen lo que se llama las guerrillas liberales. Entre el año 48 al 52-53 nacen las guerrillas liberales. Guerrillas de campesinos liberales que una vez que en el año 58 nace una cosa que se llama el Frente Nacional, es decir, un acuerdo de las élites una vez más, las élites pactan, conservadores y liberales pactan en Bogotá y deciden repartirse el poder con alternancia. Técnicamente se mantiene un sistema democrático formal de votación, pero en realidad no, estaba pactado que era alternante. Una vez los conservadores, otra vez los liberales. Una sopa boba en la que no pasa nada y se mantiene el país bajo control. Esas guerrillas liberales, en el año 59, justo después del acuerdo del Frente Nacional, un señor que os sonará, Manuel Marulanda Vélez, también su nombre real, Pedro Antonio Marín, el nombre puesto por la policía de la época, Tiro Fijo, para bandolerizarlo. Tiro Fijo en realidad no es el alias de Marín, es Manuel Marulanda Vélez. Tiro Fijo era el alias que le puso la policía. Manuel Marulanda Vélez, que era un guerrillero liberal, en aquel momento había una tensión entre guerrillas liberales y autodefensas comunistas. Eran dos tendencias de protección ante ese pacto del Frente Nacional. Manuel Marulanda asiste a unos cursos del Partido Comunista en el departamento del Meta, le convence más el tema del Partido Comunista, empieza a irse hacia ese lado, pero en el año 59 ya hay un primer acuerdo de movilización de esa guerrilla liderada por Manuel Marulanda Vélez. O sea que las negociaciones de paz, que son las cosas que quiero dejar clara hoy, empezaron hace mucho tiempo. Se desmovilizan y como siempre que se han desmovilizado, empezaron a cazarlos. Empezaron a matarlos y después del asesinato de un buen amigo de Manuel Marulanda Vélez y que había sido compañero suyo en la guerrilla, él vuelve a la montaña con 150 hombres, se vuelve a organizar y empiezan otra vez a luchar desde la montaña de una manera al principio defensiva, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esa guerrilla va creciendo y cuando tiene unos 300 hombres más o menos, ellos estaban refugiados en una zona que se conoce como Marquetalia. El gobierno colombiano, con la inestimable ayuda de Estados Unidos, lanza lo que se llamó la Operación Marquetalia. 16.000 hombres para acabar con esta guerrilla minúscula en ese momento. Cuando digo que tenía 350 hombres, no era exacto, eran 350 personas porque iban con las familias, ¿verdad? Entonces, Manuel Marulanda toma una decisión y es que todas las personas que no pudieran luchar, que estuvieran enfermas y demás, se fueran y solamente quedaron 52 hombres y 2 mujeres que sobrevivieron al ataque, además. Consiguieron sobrevivir a este ataque y después de sobrevivir al ataque hace la primera conferencia guerrillera en la que deciden organizarse en el año 1964 como Bloque Sur y en el año 1966, en una segunda conferencia guerrillera muy cerquita de Bogotá, en el páramo de Sumapaz, deciden conformarse como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ver el contexto, 64, en el 59 había sido la Revolución Cubana y de hecho esa Revolución Cubana había sido tan importante que 2 hermanos y otros 4 amigos se habían ido a Cuba a formarse como guerrilleros y en el mismo año, bueno, aquí está mal, julio del 94, no, julio del 64, en el mismo año en el que nace el Bloque Sur, que es el embrión de las FARC, nace el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla guevarista, sin conexión con el Partido Comunista Colombiano, que empieza siendo muy pequeña. El ELN empieza con 6 hombres, es la matriz.
El ELN luego es mítico, os sonará a algunos, porque primero porque el padre Camilo Torres, cura progresista, que era profesor en la Universidad Nacional de Bogotá, decide y anuncia públicamente su paso a la guerrilla, muere a los pocos meses porque los hermanos que fundaron el ELN no podían soportar su popularidad y lo ponen en primera línea de batalla sin tener formación. O sea, realmente fue casi un magnicidio interno. También es bastante conocido en España porque el ELN termina siendo dirigido por el cura Manuel Pérez, cura aragonés, de un pueblito de Aragón, que murió hace unos años en Venezuela de cáncer, pero que durante muchos años fue el líder del ELN y un líder bastante reconocido e implacable. Bueno, para tener un poquito más de contexto, en el año 70, el 19 de abril de 1970, hay elecciones en Colombia. El general Rojas Pinilla, que había gobernado de facto durante bastante tiempo, pero que se presentaba a las elecciones, pierde las elecciones. El sector más joven que apoyaba a Rojas Pinilla, y además que era un sector bastante peronista, digamos, en la onda peronista en algún momento, decide pasarse a las armas y crear el movimiento M19. También os sonará porque fue un movimiento, bueno, uno les sonará, o no sé si estoy dando por hecho. El M19 fue realmente innovador, porque fue una guerrilla mucho más urbana, mucho más universitaria. Hasta ahora hemos hablado de campesinos armados, y hace cosas como que uno de los primeros grandes actos del M19 fue secuestrar la espada de Simón Bolívar, que fue un shock nacional, ¿no? Simbólicamente era brutal lo que habían hecho, ¿no? Aunque hoy no vamos a hablar casi del M19, pero para que lo entendamos. Y señalo que el M19 se conforma ante un posible fraude electoral hecho por Misael Pastrana, padre de Andrés Pastrana, a la posteriori también presidente de Colombia. Lo señalo porque al final son 4 familias. La élite que controla el país son 4 familias que se van turnando alegremente, excepto la disrupción de Álvaro Uribe Vélez, que luego hablaremos de él, que es el capataz. Están los señores y el capataz. O sea, él juega el papel de capataz. Para complicar todo esto, no voy a meter mucho en ello, pero en los años 70 empieza a conformarse la alianza perversa, a finales de los 70, entre narcotráfico y paramilitarismo. El paramilitarismo, que había sido un fenómeno relativamente pequeño, financiado por ganaderos que no querían pagar lo que en Colombia se llama la vacuna, lo que aquí se llamaría el impuesto revolucionario, a la FARC o al ELN, montaban pequeños ejércitos, pero pequeñitos, ¿verdad?, de protección. A finales de los años 70, a principios de los 80, los narcos descubrieron que la mejor inversión en Colombia era comprar tierra para blanquear dinero. ¿Por qué? Porque en Colombia no hay catastro rural, no se paga impuestos sobre la tierra, prácticamente no se paga, solamente en algunas zonas. Entonces los grandes latifundistas no pagan ni un peso colombiano en impuestos. Así que es una manera muy buena de lavar dinero y de acumular poder. Entonces los narcos empezaron a comprar tierra y obviamente se aliaron con los latifundistas tradicionales en la defensa de sus intereses y fueron financiando el paramilitarismo de manera profesional. El paramilitarismo en Colombia contó con mercenarios israelíes y escoceses formándolos, eso es público, está denunciado, con la connivencia de Estados Unidos, con la connivencia de Israel, y se pasó de unos pequeños grupos a un auténtico ejército casi de presencia nacional. En el año 1981, de hecho, nace... Yo creo que ellos tenían un jefe de marketing porque conseguían nombres muy buenos, el MAS, muerte a los secuestradores, y fue porque la guerrilla osó a secuestrar a la hermana de uno de los Ochoa, uno de los miembros del cártel de Medellín. Y ese secuestro terminó mal, además, y entonces decidieron montar un movimiento que se llamaba el MAS, que eran paramilitares que iban uno a uno por los guerrilleros y uno a uno por cualquier militante de la izquierda, porque otra de las características de aquellos años en los que Estados Unidos metió ese odio profundo a cualquier cosa que sonara izquierda en Latinoamérica, era que guerrilla era equivalente a cualquier militante de la izquierda, fuera pro guerrilla o no fuera pro guerrilla. Eso se complica mucho más, no me voy a meter en el tema del narcotráfico, que es interesantísimo, si queréis otro día nos metemos, porque luego se pelean entre ellos, y digo lo de los nombres porque luego crearon los Pepes, personas perseguidas por Pablo Escobar. Y eran los del cártel de Cali contra Pablo Escobar. Para que os deis cuenta de la perversión del conflicto colombiano, la muerte de Pablo Escobar, el asesinato de Pablo Escobar en un condado de Medellín, se produce gracias a una alianza entre el cártel de Cali, la DEA y el ejército colombiano con los paramilitares. Entonces, las perversiones de la guerra colombiana son brutales,
y por eso no se puede, no es blanco o negro, no hay buenos y malos tan fácilmente ubicables. Bueno, los malos son bastante ubicables, pero es medio difícil. Y al mismo tiempo nace el grupo de los extraditables. Un problema grave. El gobierno colombiano tenía que decidir, si extraditaba o no a los líderes del narcotráfico solicitados por Estados Unidos, y fomentado por Pablo Escobar, por un personaje tétrico que era el mexicano, y los hermanos Ochoa, junto con Carlos Leder, grandes narcotraficantes del momento, en este momento, excepto los hermanos Ochoa, todos muertos, deciden crear el grupo de los extraditables, que es un grupo que empieza a hacer terrorismo urbano para evitar que se apruebe la extradición. Pero para que vean las conexiones extrañas, una de las cosas que hace Pablo Escobar es financiar, en el año 86, la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, que está enfrente de la Casa Presidencial, por parte del M-19. El M-19 quería tomar el Palacio de Justicia para quejarse de la falta de justicia. No tenía nada que ver con el narco, pero era una operación muy compleja. Entonces recibieron financiación de Pablo Escobar, que le interesaba que tomaran el Palacio de Justicia para fastidiar a los jueces. ¿El gobierno cómo reaccionó? ¿A sabiendas? A sabiendas. Los de M19 sabían. A sabiendas. Sí. Sí, lo que pasa es que el narco con la guerrilla siempre ha tenido una relación muy complicada. Ahora lo ha reconocido la FARC en la negociación de La Habana. Necesitábamos financiación. No. Y si el narco no lo daba... Y además hay que tener en cuenta una cosa, Pablo Escobar era un narco muy peculiar. No defendería a Pablo Escobar jamás, pero Pablo Escobar, su discurso era progresista. Era el único narcotraficante que se autodeclaraba de izquierda. De hecho, él alguna vez dijo que se iba a subir a la montaña con los guerrilleros y tal. Le recordaba a Carmen antes, hay una foto histórica que a algunos no les gusta mostrar, de Pablo Escobar en Madrid, en una reunión de la Internacional Socialista, comiendo con Felipe González y Alfonso Guerra. Se planteaba como un Robin Hood. Bueno, era parte de su discurso también para salvarse, era parte de su discurso de marketing, pero sí es cierto que tenía un punto. Entonces, bueno, el M-19 en aquel momento dijo, pues no está mal, nos da unos recursos y podemos hacer esto. Eso terminó muy mal porque el entonces presidente Belisario Betancourt, que ahora hacen homenajes aquí en la UIM cada 2x3, sí, es una vergüenza, pero sí. Sí, sí, es que es un embajador del Grupo Santillana. Con prisa. Entonces, Belisario Betancourt cedió el poder a los militares durante unas horas. Es alucinante. Para no mancharse las manos, le dijo a los militares: tienen 12 horas de plazo. Y en 12 horas los militares entraron con tanques al Palacio de Justicia. Y no solamente mataron a los guerrilleros, mataron a varios de los magistrados. Hablamos del equivalente aquí al Consejo, no, al Tribunal Supremo. Sí. Mataron a varios de los magistrados, pero además desaparecieron a varios de los funcionarios y a varios de los guerrilleros, los torturaron durante días y los desaparecieron luego físicamente, ¿no? Es un proceso que todavía está abierto, ¿no?, de lo que ocurrió. Bueno, entonces, eso solamente son pinceladas. Ya os digo, me voy a tirar varios días explicando, porque en realidad todo eso nos lleva a lo que hoy es Colombia, que lo vamos a ver con un poquito más de calma, ¿no? Detrás de eso hay unos problemas de fondo que vamos a ver, que son los que justifican el conflicto, pero es como todas esas violencias entrecruzadas, todas esas complejidades, como el Estado, además de una manera muy torticera, siempre ha luchado. Obviamente la guerrilla no es el problema, la guerrilla es un síntoma. Ante una situación de injusticia brutal, ante una situación de, lo vamos a ver, de concentración de la tierra inviable, ante una situación de abandono del Estado total, pues surge una guerrilla en defensa de sus derechos, es casi razonable. El problema es que se ve a la guerrilla como la enfermedad, y no es la enfermedad, es la consecuencia. Y la lucha contra la guerrilla nunca ha sido de una manera, como diría, limpia, ¿no? Una guerra, ¿no? No ha sido una guerra, ha sido otra cosa. Y quería insistir en que esta no es la primera negociación con la FARC, en realidad son 5. La que os he contado ya, la de 1958, de la que Marulanda es el que dirige esa negociación, igual que la de marzo de 1984, también con Belisario Betancourt. Belisario Betancourt, yo creo que él honestamente quería la paz, lo que pasa es que era muy tonto, no tenía muchas luces. Él dice que es un gran poeta, pero políticamente no tenía muchas luces. Entonces hizo un proceso de paz. También hay que decir que no había experiencia en Latinoamérica en procesos de paz. A estas alturas no estaba firmado el acuerdo de paz de El Salvador, ni el de Guatemala, o sea, había falta de experiencia en los procesos de paz. En el año 84, él lo primero que hace cuando llega al gobierno es hacer una ley de amnistía general a cualquier guerrillero que se entregara. Eso no funciona, porque claro, los guerrilleros no eran tontos. Me entrego, me das amnistía y a los 2 días estoy con un tiro en la cabeza. Pero se hace una negociación en el año 84 que también lidera Manuel Marulanda Vélez. Manuel Marulanda es tan importante para la FARC que algunos amigos muy cercanos a la FARC me dicen que el hecho de que estén negociando empezó cuando Marulanda muere en 2008. Marulanda muere en 2008 de muerte natural, lo cual tiene mérito.
después de tantos años en la selva. Es un golpe anímico para la FARC brutal, ¿no? Él en el año 84 firma un acuerdo en el municipio de La Uribe, y ese acuerdo decía lo siguiente: hacemos un cese al fuego bilateral, las FARC no entregan las armas porque no confían en el Estado, han tenido la operación Marquetalia, sabían perfectamente ya de qué era capaz el Estado, y dicen, pero no vamos a utilizarlas. Se autoriza un partido político que se llama la Unión Patriótica y nos podemos presentar a las elecciones, podemos jugar el juego democrático. Venían unas elecciones municipales y departamentales, justo después la Unión Patriótica se presentó y ganó en muchísimos municipios, consiguió diputados e incluso tenía muy buenos candidatos presidenciales. La UP irrumpe en la vida política colombiana con mucha fuerza y con gente muy formada además, porque estamos hablando del año 84, la guerrilla estaba muy formada, había gente muy potente. Paralelamente, en el 86 empieza el acuerdo de paz con el con el M-19, eso está mal, perdonadme que es con el M-19, que termina en la Asamblea Constituyente de 1991, pero antes de eso, cuando está en pleno proceso la implementación de los acuerdos de paz con la FARC, en el año 85, los paramilitares, las élites bogotanas clásicas, los grandes propietarios de la tierra y parte del ejército dicen, no, ¿cómo que han firmado un acuerdo de paz? Esto no es tan fácil, ¿no? Y entonces se dedican a matar tiro en la nuca, porque hay que destacarlo, uno a uno, hasta 5.000 líderes de la Unión Patriótica, 11 alcaldes de la Unión Patriótica, 70 concejales, 13 diputados y 2 candidatos presidenciales. Uno de ellos reventado en el avión en el que iba. Es decir, se conoce como el genocidio de la UP, no es una broma. La UP en su momento calculó en 8.000 las víctimas. Estas son las víctimas reconocidas y más o menos censadas. Claro, cuando la gente se pregunta por qué la guerrilla es tan terca y sigue en la montaña y tal, claro, cuando te han hecho esto, dicen, la voluntad de negociación, ¿no? es como bastante dudosa. Pero esto tuvo otra consecuencia. Es que el establecimiento, aquí se entiende la palabra establecimiento, sí, el establishment, ¿no? El establishment, la élite. El establecimiento colombiano acabó con la intelectualidad de la FARC, con una buena parte, o sea, con los cuadros políticos mejor formados. Quedaron, pero obviamente aquí hubo un desangre de cuadros políticos brutal. Y las FARC quedan en el balance entre cuadros políticos y cuadros militares. La balanza se va hacia el lado militar, por razones obvias. Eso explica en cierta medida, solo en cierta medida, por qué las FARC caen en la trampa del narcotráfico, no como negocio, sino como camino de financiación para su organización. Hay otras explicaciones que luego diré, pero es el inicio del problema, ¿no? Cuando ya las decisiones son solamente militares. Hay que ganar la guerra, y si hay que ganar la guerra vale cualquier cosa, ¿no? Ya haremos la revolución, ya seremos serios, ¿no? Hay más intentos. Digamos que el tercer intento, el segundo sería el del 84, el tercer intento sería el 90, con un presidente también funesto, César Gaviria, que tiene muy buena prensa en España, pero también otro tipo funesto, luego veremos por qué. Que eso fueron las conversaciones de Caracas, se hizo unas conversaciones con la FARC y con el ELN, fracasaron enseguida, por una excusa de una foto que se dio al ministro, una tontería, querían que reventarlas y las reventaron. Y en el año 94 vuelve a haber conversaciones con la FARC en México, pero también fracasan inmediatamente, no se llega ni siquiera al primer paso de empezar a negociar, se fracasan en los acuerdos previos. Y finalmente, en el año 98, arranca, siendo Andrés Pastrana presidente, la negociación del Caguán. Esa es igual si os suena. El Caguán fue una zona de distensión. Cuando Pastrana le plantea negociar a Marulanda, Marulanda dice, vale, pero yo necesito una zona de distensión militar en la que mi gente pueda estar tranquila y en la que podamos negociar sin la presión de la guerra. Y efectivamente se desmilitarizan una cantidad de hectáreas bastante grandes en el Caguán, que se convierte en una especie de república fariana durante el tiempo que duran las negociaciones, que son 2 años y medio largos. En ese tiempo pasan bastantes cosas. Primero, hay un imaginario de que Pastrana fue un presidente débil que se dejó engañar por la FARC. Mi tesis es justo la contraria. Las FARC fueron muy ingenuas y se dejaron engañar por Pastrana y por Bill Clinton. Ahora digo por qué Bill Clinton. En el inicio del gobierno de Pastrana, Bill Clinton, que es otro tipo que yo personalmente le tengo una rabia terrorífica, pero tiene una buena prensa magnífica, firma con Pastrana lo que se conoce como el Plan Colombia. ¿Os suena el Plan Colombia?
Bueno, Plan Colombia es un plan que se vende como una acción militar social para acabar con el narcotráfico, erradicar el cultivo de coca para uso ilícito. Mentira, era un plan antiguerrillero que en los primeros 3 años metió 5.000 millones de dólares al conflicto armado colombiano y que cambia absolutamente la relación de fuerzas. Hasta el año 98, psicológicamente, no diré que realmente, pero psicológicamente quien iba ganando la guerra era la FARC. Daban golpes muy fuertes, conseguían asaltar cuarteles del ejército, de la armada, o sea, había una tensión fuerte. Mientras se está negociando en esos 2 años y medio, ¿qué ocurre? El pie de fuerza del ejército colombiano se multiplica por 3, se profesionaliza brutalmente, había 800 instructores estadounidenses, 800 no es poco, para formar a esos nuevos cuerpos, pero fundamentalmente entra la guerra electrónica. Se generan varios centros de espionaje y de vigilancia satelital, tanto en el sur del país, en la zona más selvática, como en el Pacífico y en el Caribe, para poder controlar comunicaciones, etcétera, etcétera. Os pongo un ejemplo. Con la ayuda de Estados Unidos, el ejército colombiano hizo una estrategia que ha dado magníficos resultados. Una, durante las negociaciones del Caguán, infiltró la guerrilla. La guerrilla creció, pasó de tener 12.000 hombres a tener casi 20.000 en esos 2 años y medio. La teoría cuál era, no, porque los chavales ven que tranquilos, están allí en el Caguán, no tienen que pegar tiros, les pagan una mensualidad, van a clase de alfabetización, van a clase de formación política, es agradable. Bueno, claro, en los 8.000 hombres que aumentaron las FARC, se calcula que 2.500 mínimamente eran del ejército, o sea, eran infiltrados. Eso luego fueron, ¿cómo llaman ahora los yihadistas? Terroristas dormidos, ¿no? Los lobos solitarios dormidos, ¿no? Los durmientes. Bueno, pues eran durmientes que se fueron activando después. Cuando tú vas viendo cómo cae después Alfonso Cano, una cantidad de comandantes intermedios, es porque llegaron a ser jefes de seguridad y gente con mucha información dentro de la FARC. Pero segundo lo que hace, esto me encantó, yo cuando lo descubrí me pareció magistral, obviamente no lo pensó el ejército colombiano, no tiene esa capacidad, fue hacerse propietario del 90% de los cibercafés en los pueblos de Colombia. ¿Vale? Los puntos donde había conexión a internet, de los pueblitos más remotos del Caquetá, del Cauca y tal, eran en realidad, siempre con testaferros, eran controlados por el ejército. Es decir, todos los ordenadores estaban pinchados. Donde se comunicaban los comandantes intermedios y bajos que estaban en la montaña. Obviamente Maulana tenía satelital y comunicaciones encriptadas y no sé qué, pero el comandante del frente 38 en la montaña, no sé qué, cuando bajaba al pueblo mandaba sus mensajes. ¿Verdad? O sea que esos 2 años y medio fueron muy bien aprovechados. Estas negociaciones terminan con una excusa de la toma de un avión. Recordaréis ese momento porque fue cuando secuestraron a esta niña Ingrid Betancourt. Ingrid entra a la zona del Caguán cuando ya se han roto las negociaciones y la guerrilla la secuestra, la captura, porque dentro de la guerra ellos consideraban a los actores políticos también como actores de guerra. Y bueno, el Caguán es un fracaso, se genera toda una mitología de la perversidad de las FARC, de la fragilidad de Pastrana, etcétera, etcétera, pero mi tesis es que fue justo lo contrario, fue una gran jugada del Estado colombiano. Solamente para que os hagáis una idea, estas son las negociaciones de la Uribe, ese es Manuel Maulana. Esto lo he traído porque es muy interesante en Puerto Boyacá, que es un pueblo del Magdalena Medio, el río que articula Colombia, una zona ganadera donde nació esa alianza que os digo entre paramilitares y guerrilla. Puerto Boyacá estaba tan orgullosa que este cartel sigue estando. Bienvenido a Puerto Boyacá, tierra de paz y progreso, capital antisubversiva de Colombia. Ellos presumían de que no había quedado un solo guerrillero vivo. Es verdad, no quedó ni guerrillero, ni familia, ni primos, ni nada. O sea, lo eliminaron, ¿no? Y esta masacre, tengo esta imagen, esto es en Segovia, en el departamento de Antioquia, una zona minera, porque esta es la primera gran masacre paramilitar. Las estrategias paramilitares fueron 48 muertos. Fue en venganza porque el ELN le expropió unas vacas a un ganadero y las distribuyó entre la gente del pueblo. Entonces, como la gente del pueblo se había aceptado, pues lo mataron. ¿no? 40 y pico, fue una orgía de muerte. Luego ha habido de estas en Emil, ¿no? Pero esta imagen es muy simbólica de lo que ha sufrido Colombia, ¿no? Bueno, trato rápido para que después podamos hablar de explicar, al menos cómo lo veo yo. Yo creo que hay varios factores que explican el conflicto. El principal es la tenencia de la tierra, la propiedad de la tierra. En Colombia hoy, 2011, dato de 2011, el 52% de la tierra está en manos del 1,12% de la tierra cultivable.
no hablo de la selva o del desierto, ¿no? Está en manos del 1,12% de los propietarios. Ya podéis imaginar lo que significa eso. Es una sociedad que no tiene propiedad sobre la tierra, que no puede tener autoconsumo, que no puede decidir sobre su... En fin, es una sociedad en estatus de servidumbre. Para que os hagáis una idea, una de las cosas que se está negociando en La Habana es la creación por primera vez de un estatus laboral para el campo. No hay una ley laboral para los trabajadores del campo en Colombia. Esto se mezcla con ese centralismo brutal, el centralismo bogotano, que lleva a ceder la colonización interna del país. En realidad, ¿qué hace el centralismo bogotano? Copiar el modelo colonial. ¿Sí? ¿Qué hacía la colonia española? La colonia española es la que menos conquistaba. Daba bulas, daba certificados, daba permisos para que otros conquistaran en su nombre. Y la tierra pasaba a formar parte del Imperio Español o de la colonia española, pero realmente, por ejemplo, en Colombia hay casos enteros, zonas enteras conquistadas por alemanes. Zonas enteras, porque España no tenía la capacidad. Bueno, ¿qué hace la élite criolla bogotana? Lo mismo. Ahora se lo ha entregado a los latifundistas con el sistema del gamonal, que así se conoce, porque el latifundista nunca conocía, algunos no conocían ni su tierra, mandaban al gamonal, que era el capataz, que era el más cruel del mundo, el que tenía a los indígenas y a los campesinos en estado de absoluta servidumbre. Entonces, ese centralismo combinado con ese modelo de colonización interna hace de la mayor parte del territorio nacional de Colombia un estado sin estado. Un territorio sin presencia estatal, sin garantías judiciales, sin nadie que ocupe ese hueco. Cuando era el modelo del gamonal, del latifundio, pues los latifundistas eran los que decidían quién se casaba, quién no, problemas de lindes de terrenos, en fin, peleas en el bar, pues yo decido quién tiene razón, quién no. Cuando llegó la guerrilla ha hecho ese papel. Por ejemplo, otra de las figuras que está negociando en La Habana es la creación de una jurisdicción rural. Porque no hay una jurisdicción rural. Entonces, para sustituir a la guerrilla, a los paramilitares y al narcotráfico que se han convertido en el Estado, crear una estructura de Estado que pueda impartir justicia. Porque primero fue la guerrilla, pero después se unieron el narco, el crimen organizado y los paramilitares. Ejercen de alcaldes, ejercen de jueces de paz, ejercen de... En fin, ejemplo. Cuando los paramilitares consiguieron entrar a Barranca Bermeja, que es... la principal ciudad de procesamiento de hidrocarburos en Colombia, por lo tanto es una ciudad muy importante. Lo primero que hicieron, antes de matar a la primera persona, fue distribuir el manual de comportamiento cívico. Entonces los paramilitares decidían qué largo tenían las faldas, qué largo podía tener el pelo, si no se me podían tener pendientes o no. Es decir, se convertían realmente en un poder en el Estado, en el poder fáctico que manejaba todos los aspectos de la vida. No solamente se conformaban con controlar el territorio o controlar la economía, querían controlar la moral, todo era su forma. De hecho, todos tenían ese discurso. Los paramilitares hasta se inventaron todo un programa político, con Carlos Castaño al frente y varios asesores, por cierto, españoles, inventaron un programa político en el que justificaban todas sus tropelías como un intento de moralizar Colombia y de democratizarlo y demás. Y eso lleva a un conflicto que no solamente es armado, es un conflicto social muy fuerte y fundamentalmente un conflicto agrario muy fuerte. Yo creo que la guerra, yo me acuerdo cuando yo cubría conflicto armado te decían la guerra es irracional y la guerra no es irracional, es irracional para el que la está haciendo en el terreno, pero para el que mueve los hilos sabe perfectamente por qué hace la guerra, tiene razones perfectamente controladas. Entonces, bueno, hay varios elementos que lo explican para mí. El abismo entre lo urbano y lo rural en Colombia hacen que los poderes centrales, incluso los funcionarios con buena voluntad, porque obviamente los hay, no tengan ningún control sobre lo que pasa fuera de Bogotá. Cuando digo lo rural no solamente me refiero a lo rural puro, sino también a ciudades intermedias, Santa Marta, Bucaramanga, Popayán, en fin, una cantidad, ¿no? Y eso provoca esa alianza entre ganaderos y narcos para controlar esos territorios. Los narcos tenían el dinero, los ganaderos tenían el control de la tierra, nos aliamos y somos los amos del mundo, ¿no? ¿Cómo consiguen la connivencia del Estado o el silencio del Estado? Por un lado, porque al Estado le dicen lo que tú no puedes hacer ya lo hago yo, ya lo local aquí o los paramilitares en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero segundo, porque compraban la impunidad. En los años 80, ¿cómo compraron los narcos colombianos la impunidad? Financiando la guerra de la contra la revolución nicaragüense. Está absolutamente demostrado, absolutamente escrito. El otro día nos lo explicaba muy bien Martín Medem, ¿verdad? En esa relación entre el narco colombiano y la guerra contra la revolución nicaragüense. Después,
Cuando por fin el ejército colombiano va avanzando, se militariza el territorio y la única presencia del Estado es militarizando el territorio. Nunca llegan con médicos no llegan con militares. Y esos militares, para hacer su proyecto, se alían con los paramilitares. Porque obviamente dicen, ¿quién conoce mejor el terreno? Ustedes. ¿Quién puede hacer lo que yo no voy a hacer? Porque si yo degollo a 35 personas, pues igual tengo un problemita. Mejor lo hacen ustedes y yo les cubro la salida, les cubro las espaldas. Los paramilitares en aquella época tenían una figura muy interesante que se llamaba el arreglador. El arreglador era un paramilitar que iba una hora antes en un coche, por el camino que iban hacia el pueblo donde iban a hacer la masacre, y iba parando en los retenes del ejército y negociando. Oiga, venimos por aquí, somos los paramilitares tal, tenemos autorización del comandante tal, no se preocupen, pasen. Entonces era el arreglador para que todo fuera sin ningún problema, para que no hubiera ningún oficial del ejército estúpido que se le ocurriera establecer que no podían hacer eso, ¿no? Bueno, eso nos lleva a una acumulación de tierras, a un proceso de colonización, porque los paramilitares, especialmente los paramilitares, tienen un proyecto de colonización. Desplazan a la gente para sustituirla por otra. No es simplemente me quedo con las tierras, es implanto un modelo. Y eso es bien importante, porque en estos años, desde final de los años 80 hasta ahora, pero especialmente en los años 90, los paramilitares tomaron el control real de buena parte del país. Las partes más aisladas, las más selváticas, las controla la guerrilla, pero los paramilitares, todas las zonas semiurbanas y pequeños cascos urbanos de las zonas rurales las controlan los paramilitares, buena parte, una importante parte del país. Con un modelo, ya digo, de colonización social, humana, económica, va todo el paquete, no solamente llegamos y somos los que mandamos, va todo el paquete. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esto para qué? Ah, amigo, las vacas dan dinero, pero no tanto. Entonces entran los cultivos para uso ilícito, coca y amapola, entra la agroindustria, porque la agroindustria me refiero a monocultivos de palma africana, la palma citera, ¿no se la conocen? Pero cada vez que comen un bollito industrial, ahí está, o cada vez que se lavan con jabón Dove, ahí está, con el Dove. Soja, caña de azúcar, en fin, los monocultivos saben que es lo peor para la tierra, lo que menos trabajo da, lo que peor condiciones laborales supone, pero con una altísima rentabilidad, y más ahora que van todos para Asia, ¿no? Es realmente rentable. Y la minería, legal e ilegal, ¿eh? Eso no solo ocurre en territorio paramilitar. En este momento en territorio guerrillero hay, por supuesto, cultivos para uso ilícito y hay minería. Y la guerrilla, en este caso, controla los cultivos de uso ilícito con lo que se llama el impuesto de gramaje. Cada gramo que se produce en su territorio tiene que pagar un impuesto a la guerrilla. Y la minería, yo lo he visto con mis ojitos, guerrilleros cuidando explotaciones mineras ilegales. Pero bueno, no es extraño por la misma lógica que digo, necesitan dinero. Cuando el Plan Colombia empieza a funcionar y el ejército empieza a dar golpes muy fuertes a la guerrilla, ¿qué ocurre? El secretariado general de las FARC, que hasta ese momento manejaba la guerrilla de una manera piramidal, se da cuenta que no pueden aguantar esa estructura porque se les rompen las comunicaciones, los están espiando, les están capturando por ello, y entonces decide un modelo de autonomía absoluta de los frentes. Entonces le dice a cada frente, hermano, búsquense la vida y hablamos 3 veces al año. Entonces, ustedes se autofinancian, ustedes toman sus decisiones, y eso fue lo que despelotó en buena medida la estrategia de las FARC, claro, porque había comandantes muy buenos que sabían lo que tenían que hacer y había otros que eran unos pardales. Entonces, secuestraban a quien no debían, no digo que haya que secuestrar, pero desde su óptica. Se aliaban con el narco y entonces al principio era para que me financien, pero decían, bueno, pero si me puede quedar un dinerito, ¿no? Pues tampoco está mal, y entonces algunos se corrompieron y esto ocurrió. Todo esto que os digo lleva a un desplazamiento masivo. Estamos hablando depende de las cifras, entre 4,5 millones y 6 millones de desplazados internos. O sea, Colombia es el único país del mundo que tiene oficina de ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados, porque es el segundo país con más desplazados forzados del mundo, después de Sudán. Es brutal. Es interesante lo que había el dato, el 68% de esos desplazados eran propietarios de su tierra. Exacto. Curioso, ¿verdad? Sí. Desplazaban hábilmente al que tenía el título de su pedacito de tierra, ¿no? Entonces compraban por el sistema de la viuda, que le llamaban, ¿no? Llegaban al campesino y decían, le compro la tierra. Y decía el campesino, no, es que no la quiero vender. No, hombre, sí, se la compro, le doy 2 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Y entonces el campesino decía, no, pero si esta tierra por lo menos vale 20. No, le doy 2 millones de pesos, véndamela. No, bueno, pues se la compra a su viuda. Eso se llamaba el sistema, así era, se llamaba el sistema de la viuda, el precio de la viuda, ¿no? Bueno,
Hay una relación profunda entre megaproyectos económicos, entre en los que entran agroindustria, minería y demás, pero entran también represas, grandes puertos, por ejemplo Buenaventura en el Pacífico colombiano, que ahora mismo es uno de los lugares más violentos de Colombia. Hay una clara relación entre paramilitarismo y el megapuerto al Pacífico que quiere hacer Colombia, por cierto con financiación catalana. Una criminalización brutal del disenso. Cualquiera que opine diferente, guerrilleros, si guerrilleros antipatriotas, si es antipatriota, o se le encarcela, o se le mata, o se le persigue. Las organizaciones sociales más potentes de Colombia están permanentemente acechadas como guerrilleras, desde colectivos de abogados, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de mujeres, bueno, los sindicatos ni os cuento, es el país donde más sindicalistas matan en el mundo, y bueno, pues es simplemente por opinar, o simplemente por decir, oiga, que nos están matando. Entonces, bueno, yo creo que la guerra en realidad es una excusa para todo un proceso mucho más complejo de usurpación de la tierra y demás. Solamente para que os hagáis una idea, esta es la presencia de paramilitarismo a 2013 en el país. Obviamente no se van a concentrar en la zona amazónica, que no tiene mucho sentido, pero todo el Pacífico, que ahora mismo es la zona estratégica de guerra, está absolutamente ocupado por el paramilitarismo. El Caribe, ellos en realidad nacen, el paramilitarismo tal y como lo conocemos ahora, nace en esta zona del Magdalena Medio del Caribe, entonces va tomando, y luego toda la zona de los llanos, que es clave para el control de la frontera con Venezuela y demás, también lo tienen controlado, ¿no? Son 330 municipios en este momento con presencia paramilitar reconocida por el Estado, ¿eh? En el 2005, Álvaro Uribe Vélez, que no habla de él, Álvaro Uribe Vélez impulsó un proceso de movilización de los paramilitares, muy divertido, porque se calculaba que había unos 10.000 paramilitares, 8.000, 10.000, y se movilizaron 30.000. Mira, nos creció el enano, ¿no? Eran todos narcos. Entonces, de pronto, todos los narcos resultaron que eran paramilitares. Familias, o sea, se movilizó gente de 18 años que en la vida había pegado un tiro. O sea, ¿por qué? Porque el acuerdo que les ofreció Álvaro Uribe fue magnífico. Ustedes confiesen sus culpas y lo máximo que van a pagar de cárcel son 8 años. Da igual lo que hayan hecho. Da igual, o sea, había gente que llevaba 1.800 cadáveres a sus espaldas, ¿eh? Da igual lo que hayan hecho, 8 años. Era un chollo del igual. Obviamente, Álvaro Uribe no es el tema de hoy, pero está profundamente relacionado con el nacimiento del paramilitarismo, con la intensificación del paramilitarismo en los años 90, cuando era gobernador del departamento de Antioquia, y tiene relaciones muy profundas. Durante sus 2 gobiernos es cuando se produce el asalto del paramilitarismo al Congreso, al Parlamento de Colombia. El Parlamento de Colombia ha habido un momento en que tenía a casi el 40% de los diputados imputados o encarcelados por paramilitarismo. Eso se pudo saber, de vez en cuando sirve lo de investigar, gracias a una mujer maravillosa, Clara, que hizo una investigación brutal cuando empezó a ver que en las elecciones, las segundas elecciones que ganó Uribe, era rarísimo. Había municipios donde el candidato que había ganado con el 87% de los votos, en otro con el 72%, en otro con el 95%, y claro, ella dijo, no es posible. Entonces empezaron a ir pueblo a pueblo y fueron un equipo de investigadores sociales los que destaparon todo el tema de lo que se llama la parapolítica en Colombia. Bueno, muy rápido, si veis, en realidad tiene mucha relación la presencia paramilitar con estos son los títulos mineros concedidos en Colombia, todas esas manchas rojas, está todo el país absolutamente concesionado ya, y esto es clave para entender por qué la élite bogotana ahora quiere negociar con las FARC. Santos y la élite bogotana no quiere negociar con las FARC porque le haya entrado una ansiedad por la paz. La guerra es un buen negocio. Pero es que han descubierto otra cosa, es que es mejor negocio la paz para ellos en este momento. El tema de la minería, el tema de hidroeléctricas para exportar la energía a Estados Unidos a través de la interconexión eléctrica con Centroamérica. El tema de la agroindustria para exportar hacia Asia es un negociazo. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Porque están las FARC y el ELN en el territorio. Y no le van a dejar. No le van a dejar. Entonces hay obviamente un interés. ¿Por qué? Digamos de otra manera, ¿por qué las FARC se sientan a negociar? Porque las FARC están agotadas. No están para rendirse, ni de broma. De hecho, si estuvieran para rendirse, el gobierno no negociaría con ellos. Simplemente le daría la puntilla. Las FARC pueden aguantar 50 años más sin ningún problema. Porque además, yo he estado varias veces en campamentos de las FARC, tienen un concepto del tiempo... llevan casi 60 años en la montaña. 50 años más, tendremos que estar, no pasa nada. Pero lo que ha cambiado un poquito en las FARC es que hay como un convencimiento de que no se puede ganar la guerra, de que solamente pueden resistir. 30 años más resistiendo pues debe ser agotador.
De hecho, en lo que ya se ha preacordado en La Habana, hay muchas renuncias por parte de la FARC. Hay muchos triunfos, pero hay muchísimas renuncias. Y esas renuncias atribuyen a esa necesidad de poner fin a esto. Y por otra parte, la sociedad civil colombiana también está presionando porque necesita que acabe. Necesita un final, ¿no? Muy rápido, estas son las zonas de cultivo de coca, más o menos, según Naciones Unidas, que como veis también coincide bastante. Y si os dais cuenta, en la zona donde había paramilitarismo en los llanos, está completamente controlada por... está llena de cultivos de coca, ¿no? Bueno, esta es una teoría mía muy rápida de que en realidad todos los presidentes de Colombia han sido necesarios para que haya acontecido lo que venía después. Esto probablemente es aplicable a cualquier país, pero en este caso hablamos de Colombia. Es decir, solamente me quedo con... Llego hasta César Gaviria. No voy a Virgilio Barco, ni a Belisario Betancourt, ni más atrás. César Gaviria, que empieza en el año 90, es el que provoca lo que se llamó en aquella época la apertura comercial, una especie de TLC, de Tratado de Libre Comercio camuflado, que arruinó a una buena parte del campo colombiano y a una buena parte de los pequeños empresarios colombianos, y que fue la entrada definitiva de Estados Unidos, aunque siempre había Estados Unidos tenía especial interés en esa apertura comercial, por lo tanto también tenía que controlar militarmente el país. Cometen el error los colombianos de votar a un presidente progresista, Ernesto Samper, manchado de cocaína, hasta donde no queda, pero todos estaban manchados de cocaína, o sea, tampoco era tan raro. O sea, su campaña fue financiada con dinero del cartel de Cali. Curiosamente, quien recaudó ese dinero fue el hijo de un señor que seguro que sí conocen, Botero, el pintor. Fernando Botero, el hijo, que se llama Fernando, está en la cárcel, de hecho, por esto. Y Ernesto Samper, que tenía yo creo una sincera voluntad de paz y de negociación, se pasa los 4 años de gobierno defendiéndose en lo que se llamó el proceso 8000, un proceso por financiación ilegal de la campaña, y porque, además de que era verdad que había financiado ilegalmente su campaña, bueno, en este país hemos descubierto que no pasa nada por financiar ilegalmente tus campañas, pero además Estados Unidos le hizo una trampa magnífica, le metió un paquetito con cocaína en el avión oficial que viajó a Estados Unidos, y entonces se complicó aún más, ¿no? Entonces Ernesto Samper, en lugar de renunciar, defendió su inocencia hasta el final y se pasó todo su mandato defendiéndose, y la verdad es que no fue muy útil. Bueno, hubo que el país se empantanó. Las FARC fueron ganando cierto espacio, el ejército seguía empantanado, y además, en ese tiempo, su ministro del Interior, Horacio Serpa, lo convenció para, como estaban perdiendo terreno frente a la guerrilla y no podía negociar la paz porque estaba tan débil, que autorizara las autodefensas. Entonces, en época de Ernesto Samper es cuando se aprueba un decreto que autoriza las autodefensas campesinas. Es decir, que los campesinos pudieran organizarse y que el ejército les pudiera dar armas de guerra a los campesinos para defenderse. Fue una terrible idea. Y llega Andrés Pastrana, como os he contado, no voy a abundar, General Plan Colombia, ese cambio radical en la estructura militar del país. Llega Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos un ejército potente, necesitamos un carnicero. No necesitamos a alguien de la élite. Andrés Pastrana, lo veis, no sé si lo conocéis, viene a Cantabria habitualmente, de veranear, por cierto. Andrés Pastrana es un señorito de la élite, igual que Santos, ¿no? Santos se pone pestañina, se pone rímel y esas cosas, o sea, y Santos se lleva papel de arroz en el bolsillo para secarse la mano cuando le da la mano a alguien, pues le da asco en el sudor de otro, ¿no? Son la élite. Andrés Pastrana no podía hacer esa guerra, ni Santos. Entonces llega Álvaro Uribe, un tipo de Antioquia. La gente de Antioquia, los de Bogotá le llaman despectivamente montañeros. Un montañero que le gustaban los caballos, muy meapilas, muy católico, workahólico, se levantaba a las 5 de la mañana para trabajar, y con una característica muy importante: no le importaba el dinero, le importaba la gloria. Álvaro Uribe quería ser el Mesías, el Salvador de Colombia, el que acabara con la guerrilla, que le pusiera una estatua en cada pueblo, ¿no? Y esa gente es muy peligrosa, porque no lo mueve solamente el dinero o solamente el poder, le mueve algo más telúrico, ¿no? Y Álvaro Uribe se inventa algo que se llama la seguridad democrática, que es una arremetida brutal del ejército con la ayuda de los paramilitares, que efectivamente tiene cierto efecto. Las FARC que deciden, Álvaro Uribe ya se irá, así que vamos a replegarnos, y la FARC utiliza una técnica muy, muy complicada internamente, que es pone en primera línea de lucha a la gente más inexperta, porque la FARC lo que dice es: yo no voy a perder mis mejores cuadros en esta guerra que sé que no puedo ganar, aguanto hasta que pase Álvaro Uribe y ya veremos. En el segundo mandato de Álvaro Uribe, ¿quién era su ministro de defensa? Sí, ¿no? Este señor, Juan Manuel Santos. Eran amiguísimos. Juan Manuel Santos fundó lo que se llama el partido de la U. Podéis imaginar que la U era de Uribe.
Porque Uribe rompe el bipartidismo. Uribe llega solo, sin partido. No llega como liberal o conservador. Funda el partido de la U y es su ministro de Defensa. Como Santos había ido a universidades estadounidenses, que son tan inteligentes ellos, decide como ministro de Defensa establecer un sistema de recompensas dentro del ejército por objetivos cumplidos. ¿Cuál es el objetivo del ejército en guerra? Matar al enemigo, ¿no? Bueno, entonces le daban compensaciones económicas, vacaciones y ascensos en función de guerrilleros dados de baja. Es un término. Y eso provoca lo que se llama el escándalo de los falsos positivos. En la jerga militar, un positivo es un guerrillero abatido. ¿Vale? ¿Los falsos positivos qué son? Pues según lo que ha podido demostrar la Fiscalía General de Colombia a día de hoy, 3.800 jóvenes de barrios pobres secuestrados por el ejército, asesinados, disfrazados de guerrilleros y presentados como bajas en conflicto. Eso ocurrió con Juan Manuel Santos de ministro de Defensa. Este es el tipo que recibe el rey, que va a las cumbres iberoamericanas, que el grupo Prisa lo adora con toda el alma. En fin, digo porque el olvido es terrorífico, ¿no? Santos fue el tipo que estuvo detrás de esa estrategia, lo cual es durísimo. Y 3.800 que reconozca la fiscalía, ¿eh? Pueden ser muchos más. Entonces, bueno, Álvaro Uribe hace la guerra de la manera más sucia, la persecución al movimiento social más brutal, la persecución a los defensores y defensoras de derechos humanos más brutal, destroza el país, además con una estrategia de publicidad nacionalista muy fuerte. Colombia se convierte en un país chauvinista, todo el mundo con la banderita, todo el mundo pensando que el mundo está en contra de ellos, que el mundo no entiende que la mayoría de colombianos es buena, que allí no pasa nada, que no hay guerra. Fue cuando empezó a transmitirse en España que en Colombia ya no había conflicto armado. Y a mí me lo dice la gente, ¿no? Aquí ya no mejora mucho. Y claro, si lees el país, igual sí, pero televisión española, pero no. Y además le dice a los paramilitares, basta de masacres. Después del 2002, de una masacre que impactó mucho a Colombia, que fue la masacre de Bojayá, donde murieron 79 personas dentro de una iglesia, le dice a los parados, oye, ya, o sea, hagámoslo poquito a poco. Siguen matando a la misma gente, pero ahora lo matan de dos en dos, uno a uno, ya no matan de 79 a 79. Y entonces llega la vieja élite, que es Juan Manuel Santos, representante de la casta, con el lenguaje de moda ahora, de la casta bogotana, y dice, no, si lo que queremos es la paz. ¿Por qué? Porque tenemos lo que él llama las locomotoras de desarrollo. Y no lo oculta, la locomotora minera y la locomotora energética. ¿Sí? Y para eso necesitamos la paz. Hasta ahí llegamos. Si no hubiera ocurrido todo lo anterior, sería imposible que ahora estuviéramos donde estamos. Al menos esa es mi tesis. Vale, voy a terminar solamente recordándoos algunas cifras del conflicto. Ya lo debatimos, y si queréis ya, por curiosidad, os cuento cómo va la negociación de La Habana. Hasta el 2013 Colombia tiene 89.736 desaparecidos. Digo, por si os sonaba los desaparecidos de Argentina y de Chile, que son terroríficos, pero en Colombia van 89.000. Es cierto que en México lo ha superado, porque en México tiene 60.000 solo en 6 años. Esto estamos hablando del año 83. De los desaparecidos, comprobadísimas son detenciones, desapariciones forzadas, 20.900, es decir, relacionadas fundamentalmente con el ejército o los paramilitares. Y en 2013, el año pasado, hubo 7.200 desaparecidos. Es decir, que no es que haya, el fenómeno sigue ahí. Un tema muy importante es que de los homicidios, de las muertes violentas en Colombia, desde siempre, o sea, el mito de que todo tiene que ver con la guerra es mentira. Solamente el 18,25%, estos son datos del gobierno, tiene que ver con lo que llaman violencia sociopolítica. ¿Vale? El resto es violencia social. Es crimen, es violencia social, pero incluso, fijaros, el porcentaje de violencia interpersonal, 48,28, en el que está violencia intrafamiliar, peleas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay un clima de desgaste social brutal, pero esto ya cuando llegué a Colombia en el 95 ya era así, solamente era, en aquella época el 25% correspondía al conflicto, el resto no. Por tanto, firmar la paz no significa que se solucionen los conflictos de Colombia. La violencia económica, por ejemplo, también deja muchos muertos, y la violencia intrapersonal, no la interpersonal, deja el 5,82. El desplazamiento forzado, lo que os decía, solo Siria supera a Colombia, 5,7 millones de desplazados, es el 12,5% de la población colombiana. Si le sumáramos los 6 millones de exiliados políticos y económicos, hay 6 millones de colombianos fuera de Colombia. 6 millones. Estamos hablando de 11 millones de personas, casi 12, que no pueden vivir en su casa, no pueden vivir en su tierra. En 2013 siguió el fenómeno, 156.000,
Si nos fijamos en CODES, que es una de las ONG más confiables de derechos humanos en Colombia, la cifra es mayor, es 5,9, pero bueno, son matices ya. Y entonces, para terminar, yo lo que creo es que por mucho que se solucionara el tema de la guerra, que es difícil, que es muy complicado, aunque toda la gente que está en el... Yo he estado con gente que está en La Habana y que está negociando en este momento, todo el mundo da por hecho que de aquí a julio del 2015 se tiene que firmar el acuerdo. ¿Por qué? Porque el acuerdo requiere la puesta en marcha de una cantidad de leyes y de una cantidad de herramientas jurídicas y ejecutivas para que sea posible, que no pueden confiar en que haya otro gobierno, tiene que hacerlo este gobierno que está comprometido. Entonces, si se hace en julio de 2015, sería en el primer año, Santos acaba de ser reelegido en octubre, sería en el primer año de la nueva legislatura y tendría 3 años para poner en marcha todo. Así que se intuye que podría funcionar, porque además se llegaría a las nuevas elecciones generales ya con una estructura política diferente. El acuerdo básicamente, aunque tiene 6 puntos de negociación, hay 2 claves. El tema rural, que es muy profundo el cambio que está planteando. Están pensando en un nuevo país, no con una reforma agraria, pero con zonas de reserva campesina, con delimitación de la frontera agrícola, bien, cosas bien interesantes, y fundamentalmente un nuevo modelo de participación política. Y esto es bien avanzado, lo que están negociando el gobierno y la FARC, pues lo que están planteando es que el foco de la participación política se desplace de los partidos a los movimientos. Eso es súper interesante. Están generando una cantidad de herramientas para que los movimientos sociales y populares puedan participar de forma directa en política, sin necesidad de pasar por los partidos. Y es bien interesante porque coincide en un momento en que la izquierda social colombiana ha conseguido romper con la izquierda militar, con la FARC, y el año pasado, por ejemplo, hicieron un paro agrario brutal sin que la FARC participara. Antes la FARC organizaba lo que se llamaban paros armados. Claro, hacer una huelga con las armas es relativamente fácil, ¿por qué no? No, el año pasado ha sido un paro brutal sin ninguna participación de la FARC, incluso con algún disgusto de la FARC. Y pararon el país 2 semanas en lo que es el mundo rural. Bueno, entonces, si no hay un proceso de verdad, justicia y reparación realmente serio, o sea, que el país sepa qué ha pasado, va a ser muy complicado, obviamente, porque siempre es muy complicado. Fíjense lo que ha costado Brasil, ¿no?, llegar a esto. Se puede caer en lo que pasó en Guatemala o en El Salvador, que se firmaban acuerdos, todo el mundo muy contento, la Unión Europea dio dinero para tranquilizar su conciencia, Estados Unidos dio dinero para seguir controlando el Parné, y El Salvador y Guatemala están como están, hechos leña. O sea, con los mismos problemas sociales de fondo, con la misma estructura de propiedad de la tierra, con la misma estructura política, ¿no? Porque en Colombia se acumula el extractivismo, el terrorífico Tratado de Libre Comercio que firmó con Estados Unidos en 2012, que es muy parecido al que nos quieren imponer a nosotros aquí ahora, y que vamos a tener, por supuesto, porque no tenemos nada, por eso no tenemos nada que decir, la Unión Europea lo va a firmar y lo vamos a tener. La crisis del sector agrario, el problema de soberanía alimentaria, es brutal el nivel de dependencia alimentaria que tiene ese tercio de los colombianos que viven en el campo. La precarización laboral, el problema de la infancia, una infancia absolutamente golpeada, con un nivel de orfandad brutal, con un nivel de traumas, hay un problema de salud mental, lo incluyo ahí, ¿no? La violencia social, la violencia intrafamiliar, la inserción de los armados, ¿cómo lo haces? Pero lo más grave, ¿cómo haces para evitar un país que está tomado por el paramilitarismo, cómo extirpas eso, ¿no? Entonces tiene que ser un acuerdo muy profundo en el que las élites se comprometan a hacer esa parte. Lo que dicen, que se está negociando, y con eso termino, es que las FARC se encargan de los cultivos ilícitos y la élite se encarga de los paramilitares. Es decir, uno desactiva cada uno. Porque si no desactivas el paramilitarismo, lo que va a ocurrir es esta sangría. Y va a terminar en un enfrentamiento brutal, en una nueva guerra, ¿no? En los conflictos del conflicto, ¿no? La parte buena es que los colombianos son como son. Yo personalmente quiero mucho ese país y es que además tiene una capacidad de liderazgo social brutal, ¿no? O sea, con la cantidad de líderes y lideresas que han matado, sigue habiendo tropecientos, pero además están apenas en la negociación y ya, yo estaba ahora precisamente apoyando esos procesos, están las organizaciones de base, populares, están trabajando en el postconflicto. Ellos ya lo siguen matando, ¿eh? Pero ellos están viendo, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que el postconflicto sea un éxito, para que funcione? ¿Qué tengo que hacer en mi territorio? ¿Cómo controlamos el tema minería? ¿Cómo controlamos? Y si sale, hay cosas que yo creo que son aplicables en el resto de América Latina y en el resto del planeta probablemente. Porque, por ejemplo, os doy una gotica, se han inventado una cosa que se llama las zonas de reserva campesinas. Eso ya existe en la legislación colombiana del año 94, pero no se ha implementado y lo han perfeccionado. Y son zonas que se blindan para que los campesinos, zonas grandes, no estoy hablando de un pueblito, para que pueda haber una economía social campesina de escala humana.
O sea, ahí no pueden entrar multinacionales, no puede haber monocultivos, no puede entrar minería transnacional, no puede entrar petroleras. Bueno, sí, es triste porque son reservas. O sea, lo triste es que la FARC ha negociado. Bueno, el resto del país ganó leña, pero al menos estas 66 regiones me las respetas. Es muy transicional el proyecto, pero bueno, vamos a ver. Y el otro tema delicado, cuando traten el último punto de las negociaciones, el sexto, que es el cuarto, que es el de la desmovilización de la guerrilla, es todo el tema del pago de penas, ¿no? Todo el tema de justicia transicional, que permita que aunque haya un proceso de verdad y de reparación, en el tema de justicia no puedes obligar a que los miles de presos, por ejemplo, que hay guerrilleros en Colombia, paguen sus penas hasta el final. No tendría ninguna lógica, ¿no? En eso está. De los 6 puntos que tiene el acuerdo: política agrícola, participación política, víctimas, desmovilización, narcotráfico e implementación y verificación. Ya están cerrados 3: política agrícola, narco y participación política. Está en el cuarto, que es víctimas, que está a punto de cerrarse, y faltarían 2, pero se supone que lo más difícil ya lo han abordado. Bueno, he intentado preguntar, dudar. Yo ahora de todas maneras os propongo sitios para saber un poquito más. Hay un vídeo que os recomiendo, que es el de Luis Eduardo Celis. Es un periodista progresista muy interesante. Luego, si queréis, lo notáis o lo buscáis, simplemente ponéis proceso de paz La Habana, Luis Eduardo Celis, y él hace una explicación en 40 minutos del momento en el que está la negociación ahora, súper interesante. Es un tipo que tiene el país en la cabeza y lo explica súper bien, os lo recomiendo. Y luego, para conocer un poco la historia del conflicto, os recomiendo el vídeo de Holman Morris, absolutamente censurado en Colombia. Holman Morris es uno de los periodistas independientes que ha podido seguir haciendo cosas interesantes allá, y que ahora es el director de la cadena pública de televisión en Bogotá, porque el alcalde es del Polo Democrático, de la izquierda, que se llama Impunity, la voz de las víctimas en Colombia. Es un muy buen vídeo, resumen un poco de todo ese machaque a la población civil. Eso lo dejo ahí para que lo podáis apuntar con calma. He puesto la dirección de YouTube, pero con que busquéis por el título, digamos, lo encontráis en YouTube. Bueno, pues no sé, abro en turno a dudas, preguntas. Una duda. Dale. Los paramilitares, porque ese es el meollo. Porque los paramilitares tienen una concepción apoyada en una ideología religiosa. Ellos pretendieron de alguna manera cambiar la sociedad a través de las costumbres, que eso es una cosa que dan las iglesias, o sea, cambiar la mentalidad. Eso en el estamento militar y en el estamento eclesiástico van de la mano. Yo creo que eso es difícil de desarmar, me parece. No, porque en realidad los paramilitares lo que hacen es apoyarse en una Colombia muy rancia, la Colombia más rancia del catolicismo, por eso empecé la guerra de los 1000 días, de ese conservadurismo tan profundo. Colombia, ten en cuenta que son los países de América Latina menos permeables a la migración, de los que menos migración ha tenido, no solamente digo europea o estadounidense, sino digo interna. Es un país muy cerrado en cierto sentido, muy tradicionalista. Casi no se sabe nada de la élite. O sea, es muy interesante, de la élite colombiana se sabe poco de cómo vive. Te hablo de su cotidianidad, es muy hermético. Y en realidad en el campo, parte de la colonización de Colombia la hacen dos actores. Una, los paisas. En Colombia se llaman paisas a los antioqueños. La región de Antioquia, capital Medellín. A Medellín. Esa región le llaman la Cataluña de Colombia, la Suiza de Colombia. Son profundamente religiosos, católicos. Bueno, no son profundamente religiosos, son profundamente miapilas. Profundamente laboriosos. Les gusta mucho trabajar, presumen de cuánto trabajan, presumen de lo rentables que son, tal igual. Y entonces en un momento dado, la élite bogotana, y como son gente de campo, élites también, pero más tal, le dijo: conquisten. Entonces, por ejemplo, todo el eje cafetero, en fin, Palmira, Armenia, Manizales, eso se le conoce como la Gran Antioquia. Fíjate, es como la Gran Serbia, ¿no? Zona de colonización antioqueña. El Chocó, que es la zona fronteriza con Panamá, es una zona absolutamente afro e indígena. Si tú vas a Quito, que es la capital, es un sitio bastante complicado,
es muy interesante. Toda la gente que va por la calle es negra o indígena. Toda es toda. Pero todos los dueños de las tiendas son blancos y son antioqueños. De hecho, allí, en el Chocó, cualquier blanco le llaman paisa, por defecto. Yo voy y me llaman paisa, ¿no? Entonces, una es ese tipo de colonización que ya sentó las bases para esa mirada ideológicamente tan conservadora y moral, ¿no? Y dos, la otra gente que colonizó, especialmente en el Cauca, en el Caquetá, en zonas indígenas, fue la Iglesia Católica. Cuando la República Colombiana nace, en las zonas más alejadas y especialmente de presencia indígena, es la Iglesia Católica la que tiene una orden o un permiso del gobierno de Bogotá para colonizar. Entonces, es una estructura brutal. Hacen internados donde meten a todos los jóvenes, los convencen de que sus líderes espirituales son hijos del demonio. Hay pueblos indígenas en Colombia que mataron a todos sus líderes espirituales ellos, porque los curas los convencieron. Y claro, tratan de homogeneizar, porque obviamente cuando nace la República Colombiana, igual que en Argentina o en Chile, tuvo toda la conquista interior, ¿no? La conquista del desierto, que decían, ¿no? Con la lógica de que no había nadie, claro, había indígenas, pero bueno. La lógica de esta nación es homogeneizar la nación. Un solo idioma, una sola cultura, una sola forma de pensar. Esto es Napoleón. Los católicos, claro, pero es la lógica de esta nación. Esta nación no funciona. Otra cosa es el Estado plurinacional. Estado-nación es Estado-nación. Claro, Colombia tiene reconocidos por el Estado 86 naciones indígenas. Es lo que mejor sirve al mercado. Claro, 110 pueblos indígenas según ellos mismos. Una población afro del 26%. Palenques, es decir, lugares de resistencia, cimarrones, o sea, es complicado de manejar. Entonces, claro, pues, vale, conquistemos a lo bestia. Entonces, lo que te quiero decir es que sí es cierto, pero el paramilitarismo en realidad su meta la consigue con el miedo. El paramilitarismo ataca a los campesinos organizados, a los trabajadores bananeros, por ejemplo, o a los trabajadores de las petroleras de Barranca Bermeja, porque era ya gente sindicalizada, politizada. Pues ha habido un movimiento de izquierda profundísimo en Colombia. Otra cosa es que lo hayan matado, pero ahí ha estado desde... Es decir, hay un caso muy bonito de un intento de revolución en 1921, así, o sea, poco después de la revolución rusa, en Cuba, en Colombia intentaron hacer una revolución, los campesinos. El Partido Comunista Colombiano es de los primeros en América Latina. Que los hayan matado no significa que no hayan sido muy activos en la politización. Entonces, el paramilitarismo sabe a dónde va por esa gente, y cuando la mata o la desplaza, la sustituye por esa población campesina, adocenada, profundamente católica, profundamente tal. O sea, es un modelo, obviamente. Pero lo hace a punta de miedo, a punta de pánico absoluto. Pero... Cada masacre de 15 personas te provoca un desplazamiento de 800 o de 1000. Todo el mundo vive alrededor. Pero, mira. Como manera de apoyar o de solidarizarnos con el pueblo en Colombia. La denuncia de los intereses españoles en Colombia y aquí a nuestro nivel denunciar y boicotear en la medida de lo posible, pero realmente los intereses, ¿dónde marcarías tú? ¿Quiénes son los que están más pringados? ¿Cuáles son los intereses españoles en Colombia? Al final hay la página de referencia para mí siempre es en ese tema, es OMAL, el Observatorio de Multinacionales Latinoamericanas, en América Latina, perdón, omal.info, que es la página del observatorio. Hacen un trabajo brutal de la presencia de las multinacionales españolas en Latinoamérica, y en el caso de Colombia tiene un trabajo muy profundo. Están todas. Ahora le acaba de quitar, Aguas de Barcelona le acaba de quitar el contrato del Ayuntamiento de Santa Marta, en el Caribe colombiano, por ser lesivo contra la administración pública, pero está Gas Natural, Iberdrola, Fenosa, Telefónica, por supuesto, están todas, es que no... Está acá de Isabel II, está Aguas de Barcelona, están todas. El negocio es grande, es que el negocio es muy... Y luego están los bancos también, ¿no? El negocio es muy grande porque además ten en cuenta que parte, por ejemplo, del tema energético, que es un tema clave en este momento. El tema energético muchas veces ni siquiera es para exportar la energía, sino para darle energía a los grandes proyectos de monocultivos. ¿Sí? Los monocultivos no necesitan gente, necesitan energía. Para mover agua, para mover vehículos, para todo. Entonces, está todo como muy relacionado, muy asociado, ¿no? Y ahora, por ejemplo, me contaban que en Buenaventura, como digo, que es uno de los municipios más violentos en este momento en Colombia, lo que
está pasando ahí es terrorífico y me contaban, bueno, no me contaban, es que lo vi. La empresa que asesora al alcalde para el plan de ordenamiento territorial, que obviamente es absolutamente anti-seres humanos, es pro puerto, pro megapuerto, es una empresa catalana. Sí. Y entonces, estos asesores, tuve una reunión, yo no participé, yo solamente escuché, en la que la gente le decía que era vergüenza lo que estaba haciendo, y él decía, no, lo que vamos a traer es desarrollo y empleo. Y la gente decía, no, pues las tierras son nuestras, ya, pero vamos a hacer edificios, muy bonitos, vais a vivir como en un lugar civilizado, tenían el morro de decirlo. Claro, yo no dudo que ese ingeniero particular sea un imbécil simplemente, eurocéntrico y sin más cabeza, pero obviamente hay todo un proyecto detrás, es un megapuerto, son... a ver, los malos lo cuentan todo, porque saben que no pasa casi nada. En Latinoamérica hay una cosa que se llama el IRSA. ¿Alguien ha oído hablar de él? En Sudamérica. El IRSA es Interconexión de Infraestructuras Regionales de América del Sur. El IRSA es un proyecto, podéis entrar tiene su página web, IRSA con 2 Is. IRSA. Ese proyecto fue financiado, la elaboración por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, hace muchos años, con la inestimable asesoría de ¿quién? Felipe González, que siempre aparece. Felipe González lo que le dijo a los latinoamericanos es: no hay ningún problema de España. Para el desarrollo hacen falta infraestructuras. Y las infraestructuras son carreteras y trenes, ¿no? Esta obsesión. Entonces, ellos diseñaron todo un plan para Sudamérica de interconexión, porque Sudamérica está absolutamente cortada, especialmente en la línea Atlántico-Pacífico, pero también norte-sur, porque nada más que hay una carretera, la Panamericana, o sea, la cortas y ya, ¿no? No hay mayor problema. Entonces, si tú ves todos los proyectos que están generando problemas en Bolivia, por ejemplo, la carretera que está impulsando el gobierno de Brasil a través del TIGNIS, de la reserva del TIGNIS, si ves el problema con la carretera, lo que se llama la carretera de la Sierra en Perú, la navegabilidad del Orinoco, bueno, lo de Paraguay, que ya es un escándalo monumental, las megarepresas de Brasil o las megarepresas, o todo el tema papelero en Uruguay. Si tú ves todo y coges la página web del IRSA y ves sus planes de infraestructura, están todos escritos. Están todos. Entonces, Colombia forma parte de esto, obviamente. En Colombia, por ejemplo, la verdad es una idea, los chinos, que también, claro, han entrado en la jugada. ¿Sabes que cuando se hizo el canal de Panamá, Panamá fue la última opción? Realmente se iba a hacer primero en Nicaragua, después en Colombia y demás. Bueno, en Colombia hay un plan de hacerlo aquí. Un canal fluvial, ahí está el río Atrato y el río San Juan. En realidad el tramo de tierra es muy pequeñito, es como de 30 y pico kilómetros y pretenden hacerlo en trenes. Eso está todo diseñado y ahora los chinos dicen también que lo financian. Es impresionante lo que está pasando en América Latina, porque, insisto, todo esto en realidad en este momento forma parte de ese cambio de, llevamos 5 siglos de hegemonía atlántica. Todo se jugaba en el Atlántico, ¿vale? Por lo tanto, esta parte del país hasta hace 10 años estaba absolutamente abandonada. A nadie le importaba 3 pimientos y se morían de hambre. O sea, es que, de verdad, te lo digo por experiencia, yo allí no había nada. Nada es nada. Y ahora vas y hay empresas y han hecho aeropuertos y la bomba, ¿no? Porque, claro, es que la jugada está jugando para el Pacífico. ¿Por qué Venezuela se entiende con Colombia? ¿Por qué Chávez se entendía con Uribe? Chávez se entendía con Uribe. El agua y el aceite. Porque Venezuela solo tiene 2 maneras de llegar al Pacífico. Por Panamá, que ya lo hace, o a través de Colombia. Sí, son los corredores. Entonces, todo está escrito y lo van haciendo poco a poco. Es terrorífico, el IRSA es terrorífico. Y ahora se ha mezclado UNASUR que es un acto de soberanía magnífico para América del Sur, por fin, aplicarse de la OEA y el control de Estados Unidos y de Canadá. UNASUR tiene una parte muy mala, es que Brasil manda mucho. Y Brasil, que tiene un proyecto imperial, entiende que tú no puedes ser potencia mundial si no tienes potencia militar. Entrar a la página de UNASUR. Si te sales de la parte propagandística de qué buenos somos, viva la soberanía popular latinoamericana y bla 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 bla, entras a la parte de proyectos y el 80% son militares. Entonces, Argentina se ha comprometido a desarrollar el avión fantasma latinoamericano. Brasil hace los cazas y los drones. O sea, es una pasada. Todo. Y está todo en proceso. O sea, Colombia es parte de esa jugada, claro. Y ahora, primero con esto, está aviso y dolor de la Alianza del Pacífico. Entonces, al principio era lo que se llamaba el Plan Puebla-Panamá-Colombia, un plan de interconexión centroamericana. Eso, como ya se denunció, era terrorífico, le cambiaron el nombre, ahora se llama Plan Mesoamérica. Pero como se dan cuenta que en realidad, pues Centroamérica tampoco es tan importante. Y ya la controlan los narcos, que son nuestros. Entonces, ¿para qué?
Entonces han inventado la Alianza del Pacífico, porque han sido muy listos. ¿Quién está gobernando en el Pacífico? La derecha. Entonces cogen México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. Ecuador. Ah, no, Ecuador se lo han saltado. Han dicho, uy, pues tampoco es tan importante, ¿no? Claro, no, es que esto es... La alianza, ahora es muy divertido. España, Rajoy fue a pedir la entrada de España a la Alianza del Pacífico. Que dice, será el Pacífico gallego. Pero no es tonto, claro. Es que España está quedando fuera. O sea, las cumbres iberoamericanas ya os podéis olvidar de ellas, no valen para nada. O sea, Europa ha perdido todo el peso. Entonces, el tema es el Pacífico. Entonces, ahora Colombia. Claro, lo que a uno le queda ahí es si uno es ingenuo y piensa que Estados Unidos no tenía claro esto hace 30 años, o uno piensa mal y dice, esto lo tenía claro. Más que Yo, claro. pienso mal, ¿no? Sí. No. Porque lo que ha metido Estados Unidos a Colombia tiene nombre. Entonces, opiniones también, ¿no? A través del vídeo. O sea, yo tampoco, esto es lo que yo creo, fruto de mi experiencia, de lo que veo y demás. Y tampoco hay seguridades porque es muy complejo todo, ¿no? Es un apunte solo. ¿Y por qué es tan importante el Pacífico? ¿Qué? Porque es dinero al final, ¿no? No, por Asia. Por eso. Vamos a ver, América Latina, su crecimiento económico, que sabes es brutal en este momento, Sí. se basa en la exportación de commodities. ¿No? Commodities ya sabéis que son fundamentalmente materias primas con muy poco valor agregado, muy poco nivel de producción y que cotizan en mercados internacionales con un solo precio. El oro es un commodity, es una cotización internacional, el petróleo es una commodity, ¿no? Entonces, América Latina ha vuelto al modelo de la colonia. Es que es terrorífico. Entonces, América Latina, que había hecho grandes intentos de generar industria propia, Chile lo intentó con Allende y mira cómo le fue, en fin, Brasil lo intentó y también le fue mal. Su única posibilidad ahora, aparentemente, yo creo que no, era volver a exportar commodities. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay le apuestan a los monocultivos a lo bestia. Argentina va a tener un problema, no, vosotros lo sabéis. La soja, sí. En 50 años brutal. O sea, Argentina la han devastado para plantar soja. Devastado. Pero es más, Argentina llegó a un acuerdo con Chávez, cuando Chávez estaba vivo, y el Estado de Argentina controla una parte cerca de la desembocadura del Orinoco de Venezuela para plantar más soja ahí. O sea, es tanto el negocio. ¿Soja para quién es? Para las vacas chinas y para las vacas europeas. O sea, la soja no es para hacer leche de soja, esa que la gente ahora moderna. No, es para vacas y para biocombustible, ¿no? Azúcar, maíz, todo eso va para biocombustible. Entonces, el Pacífico es importante porque es la salida a Asia. Europa no produce. Europa consume. O sea, Europa produce tecnología, pero tú le vas a vender a los chinos tecnología. Se ríen de ti, o se la compran a los taiwaneses, yo qué sé, o a Corea del Sur. Entonces, los chinos, las commodities las están comprando de América Latina. Por lo tanto, el Pacífico se convierte en la clave, pero el Pacífico no estaba desarrollado, porque históricamente estamos hablando, insisto, de la hegemonía del Atlántico durante 5 siglos. El comercio mundial se hacía en el Atlántico. ¿Por qué ahora esta locura a través de Nicaragua quiere hacer un canal, Colombia quiere hacer un canal, Guatemala está construyendo ya un canal seco, con trenes? Porque el negocio está en pasar mercancía. Y, si te das cuenta, los Andes, más la red de ríos y la Amazonía, es un obstáculo. Entonces tienen que generar infraestructuras que crucen para poder sacar el material. La segunda hidroeléctrica más grande del mundo, que va a ser la del río Pará, en Brasil, ¿cómo se llama? Me se ha olvidado, en Belodalma. Bueno, me acuerdo de ser el río Pará, en el estado de Pará, en el nordeste brasileño. Va a ser la segunda represa más grande del planeta, después de la gargantas de China. No va a generar ni un solo megavatio para personas. Es todo para megacultivos. Es una pasada, para monocultivos. Todo. Y para mover los trenes que van a sacar los monocultivos hacia el Pacífico. Y luego las rutas marítimas. ¿No? Sí, claro, pero tú sabes la inversión que está haciendo en puertos, en Ecuador, en Colombia, en Perú. Es brutal. Porque Chile queda muy abajo, ¿eh? O sea, obviamente entiende que en la lógica, Sí. lo ideal es sacarlo por Perú, Claro. o por Ecuador o por Colombia. Sí. China ya es el segundo principal cliente del canal de Panamá. Y eso ha sido en los últimos 2-3 años.
Ahora, por ejemplo, en Colombia, pongo el ejemplo concreto, todos los aeropuertos del Pacífico, tú antes ibas a los aeropuertos de la ciudad del Pacífico en Colombia, y era como una película surrealista, ¿no? La torre de control se caía a trozos, la cinta transportadora la había dejado funcionar hace 10 años, el avión llegaba cuando si había lluvia no podía aterrizar, se veía niebla tampoco, no sé qué, ¿no? De hecho, uno cogía los aviones de una compañía que hay en Colombia que es del ejército, entonces los pilotos son pilotos militares, porque sabían que esos intentaban aterrizar siempre, ¿no? Hace 6 años, llegó una empresa china, que ya sabéis que nunca, cuando llega una empresa china está el gobierno también detrás, y dijo, oiga, yo me quedo con todos deme la concesión por 60 años de todos los aeropuertos del Pacífico, todos. Y le dijeron, ¿a cambio qué? No, nada, nosotros nos ponemos en solfa, no se preocupe, pero son todos deficitarios. Bueno, no se preocupe, ya hablamos. Ya, tenías que ir ahora, ¿eh? Tú vas al aeropuerto de Buenaventura, de Quibdó, de Guapi y flipas. O sea, son pequeños, pero son, vamos, divinos, un aire acondicionado de puta madre, todo señalizado, tal, cafetería. ¿Saben lo que están haciendo? ¿Saben cuál es el negocio? El negocio es quedarse con toda la salida. Van a controlar no solamente la compra de los productos, sino el transporte de los productos. Claro. No pueden tratar a América Latina como África. Es decir, ellos no pueden comprar... En África, ¿qué está haciendo China? Comprar tierra. En América Latina lo tiene más difícil. Ya hay unos terratenientes, ya hay unas estructuras, ya está vendida. Pero bueno, puede comprar el negocio. Que yo creo que es lo que está intentando hacer, desde luego, y lo que está haciendo. Y luego están nuestras multinacionales. En el caso, tú tienes, si empiezas a sacar la lista, tienes en minería las canadienses, las estadounidenses y Vale, la brasileña, que es la segunda minera más grande del planeta. En energía, fundamentalmente tienes las españolas y hay una gran multinacional colombiana que se llama Empresas Públicas de Medellín, EPM, que también tiene un gran control de hidroeléctricas, no solamente en Colombia, sino fuera. En carreteras, tienen las compañías españolas, por supuesto, y Odebrecht. Odebrecht es la mayor empresa de construcción de Latinoamérica, que es brasileña. Tiene como 800.000 denuncias de corrupción, es brutal, pero da igual. Eso funciona de maravilla. En cosas interesantes. El grupo Prisa, en Colombia, aparte de haber comprado el principal grupo de radio del país, el grupo Caracol, lo que tiene fundamentalmente y lo que pactó con Uribe es el control de todos los libros de texto. Santillana gana muchísimo, muchísimo dinero. Y fue una lucha muy interesante porque lucharon SM de Locus y Prisa, y eso fue, vamos, casi intestino, ganó Prisa. Pero claro, así lo paga, lo paga. Hay muchos intereses ahí, muchísimos. Claro, si volvemos a los tratados de negociaciones de La Habana, ¿no? Tú has marcado que hay 6 puntos en discusión, fundamentalmente, que ya se han conseguido unos acuerdos sobre unos, otros están en vías de acuerdo, pero claro, aquí va a pasar también una cosa. Vale, se cierran los acuerdos, sí, pero las negociaciones las está haciendo las FARC con el gobierno, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué poder tiene el gobierno para ir en contra de los intereses de las élites y de los terratenientes? En este momento el gobierno no van a poder. No, sí, en este momento, ¿por qué la gente está confiada en Colombia en que este acuerdo se firma? Porque este gobierno representa a las grandes élites bogotanas. Tendrá choque con algunos terratenientes, tendrá choque con algunas élites locales, pero no con la gran élite colombiana, la bogotana. No, eso, por eso la gente está tan como confiada en que esto va a ocurrir. Este es el acuerdo de hecho general. Uno se explica que este fue el acuerdo con el cual se dio paso a la negociación ya formal en La Habana. Esto se firmó antes fue el acuerdo previo. Y yo cuando vi este documento yo pensaba que tendría que ser una cosa así como muy... Porque esto, si finalmente se llega al acuerdo de paz, estará en el Museo Nacional de Bogotá, allí, ¿no? Puesto como... Y es esto. De hecho, esta es la firma de Romaña. A mí me hizo mucha ilusión verla. Es un dirigente histórico de la FARC. Y entonces, bueno, son estos creo que son 3 folios con muchos elementos interesantes. El acuerdo se decidió, no, 4 folios, se decidió por 5. Se decidió que se negociaba en medio del conflicto y que ningún hecho de guerra podía interrumpir las negociaciones. Eso ha sido mentira porque la captura del general Alzate hace un par de meses suspendió las negociaciones cuando ha habido un montón de hechos de guerra en estos 2 años que llevan las negociaciones, pero solamente eso paró.
Hay un principio interesante y es, por supuesto, el principio de que nada está acordado hasta que todo está acordado. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Ahora mismo ya hay 3 documentos, suman 70 páginas, quien tenga interés se lo paso, de los acuerdos parciales. El tema agrícola, el tema de participación política y el tema de narcotráfico. Esos acuerdos previos no sirven para nada si no tienen un acuerdo general. Si no están de acuerdo en todo, no se pone en marcha ni un solo punto. Después es tan importante terminar toda la negociación. Y luego tiene un problemita este acuerdo, y es que bueno, en la mesa de La Habana está Noruega como país facilitador, y de hecho está teniendo un papel muy fuerte, y Cuba y Venezuela como países garantes, y Chile como países garantes. Tiene un problemita esto. Santos se ha comprometido, lo cual tiene cierta lógica, que si se llega al acuerdo, ese acuerdo tendrá que ser refrendado por el pueblo colombiano. O sea, hay todo un debate de cómo se hace eso. Porque imagínate que después de 3 años consigue un acuerdo de paz de puta madre y tal, ¿no? Con buena pinta. Uribe se levanta por las mañanas, y ha dicho que madruga mucho, y dice, a ver cómo jodo el acuerdo. Se dedica a reventarlo todos los días. Además el tío tiene muy buenas fuentes. Cuando estaban negociando en secreto en Oslo, antes de empezar la negociación de La Habana, tuvieron que acelerar el establecimiento de la mesa de La Habana porque Uribe lo reventó. Cuando habían llegado a los 3 preacuerdos en 3 puntos, lo mantenían en secreto porque Uribe lo reventó y lo tuvieron que hacer público. O sea, Uribe es... Pero claramente así públicamente lo hacía, ¿de qué manera? No, lo hace de la manera más brutal. Ahora, que fue, Romaña porque hay 5 representantes por cada bando, y los 5, bueno, puede haber 30 personas por delegación, pero 5 tienen que ser plenipotenciarios, o sea, 5 tienen que tener capacidad de decisión absoluta. La guerrilla que está haciendo, rotar a los comandantes de los frentes, porque como hay muchos problemas de comunicación, están muy aislados, necesitan que estén ahí, que lo refrenden y que estén de acuerdo. Entonces, llevaban a Romaña. Romaña había firmado este acuerdo en Oslo, pero no había estado en la negociación. Romaña es un tío con muy mala fama en el país, porque el ejército ha hecho su trabajo y lo ha puesto como un monstruo del guerra. No es un monstruo, porque ha estado en la guerra. Y cuando fue Romaña, una de las diputadas del partido de Uribe, que ahora se llama Centro Democrático, la palabra democrático cada vez es más sospechosa, ¿verdad? Esta tipa dijo que había que matarlos en La Habana porque se estaba riendo los colombianos, estaba bebiendo ron y fumando puros, mientras sus hombres estaban matando colombianos inocentes en Colombia. Este es el tono, sí, es el tono Uribe. O sea, el Twitter de Uribe, es brutal. Entonces, claro, el problema es que si hacen un referéndum, Uribe todavía tiene mucho peso, su candidato estuvo a punto de ganar las elecciones en octubre. Si la izquierda no apoya a Santos, yo tuve amigos que los pobres se rasgaban, era como, ¿cómo vamos a votar a Santos? Ese cerdo, pero es que si no le votamos a él, ganan los uribistas, ¿no? Entonces, el candidato Uribe estuvo a punto de ganar, a puntito. ¿Por qué tiene tanto interés Uribe en que falle, en que las cifras no? Porque Uribe representa a las élites del interior, a esos terratenientes del interior, representa a buena parte de los intereses paramilitares, que obviamente se ven amenazados con este acuerdo, y porque él además, todo su discurso siempre ha sido de guerra. Él también representa al ala más derecha del ejército nacional. La tesis, con algunas personas lo comentamos, la tesis más generalizada cuando secuestraron a este general hace 2 meses, no capturaron, perdón, no lo secuestraron, es que fue una trampa de ese sector más rancio del ejército a las FARC, o sea que intentaban que lo mataran y reventaran el proceso. Por suerte no ocurrió. Porque, es decir, igual que sectores a favor de la paz dentro de la élite bogotana, siempre aclarado, élite bogotana, hay muchos sectores de la economía más tradicional que están absolutamente en contra. Y luego hay un tema que yo no descartaría, la guerra es un negociazo. La guerra es un negocio, o sea, tú tienes que alimentar a 160.000 soldados, vestirlos, darle municiones. Es un negociazo. Y luego hay que tener en cuenta otras cosas. Uribe, su asistente personal durante 15 años, ahora está muerto, fue el principal importador a Colombia de precursores químicos. ¿Sabéis lo que son los precursores químicos? De nada te va a tener hoja de coca si no tienes precursores químicos. Es con lo que hacen la cocaína. La cocaína. Entonces, Uribe tiene unas relaciones ahí muy complicadas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esas son las... El documento de participación ciudadana está por ahí, ¿no? ¿Cómo de participación? El acuerdo de participación, dentro de los acuerdos... El de participación política. De participación sí. política Sí. estaba... Está, luego, obviamente lo que han hecho es público... utilizable para nosotros, es
Hombre, hay cosas interesantes. ¿Se lo podríamos también enviar a Pablo, al señor Pablo Iglesias? Bueno, yo no le voy a enviar nada a Pablo Iglesias, pero si hay eso que enviar, él tiene conexión con Dios, o sea que probablemente ya tenga el documento, el público. Hay una página que es mesadeconversaciones.com.co, donde están todos los documentos, son públicos. Esa parte de los documentos. Esos documentos hay que tener un poco de traducción para entenderlos, porque, por ejemplo, han inventado una cosa que se llama circunscripciones transitorias de paz. ¿Qué significa? Que cuando vayan a elecciones, aparte de las circunscripciones electorales tradicionales, va a haber unas circunscripciones en las zonas más golpeadas de la guerra para que las comunidades puedan postular directamente a sus candidatos. Esto en realidad es una fórmula para que las FARC, cuando se conviertan en partido político, puedan tener más representatividad en el Congreso. Porque si no, obviamente, Colombia tiene una maquinaria bipartidista, tradicional, centralista y no sé qué, y si intentan competir en igualdad de oportunidades con los partidos tradicionales se van a estrellar, ¿no? Entonces hay mecanismos interesantes muy de allá. Luego hay cosas interesantes de cómo los movimientos sociales pueden participar directamente. Ahí están copiando un poco de algunas cosas de Brasil, todo el tema de veeduría ciudadana, o sea, fiscalización ciudadana de todos los proyectos, de participación de los movimientos sociales en todos los consejos locales de desarrollo, que sería el equivalente a, no sé, la Comisión de Planificación Urbanística de aquí, no sé cómo se llama, ¿no? de la Ayuntamiento de Santander. Hay todo un tema de participación por ley, obligada. Están generando lo que se llama el Estatuto de la Oposición, es un estatuto que reglamenta un poco todas las formas en las que puedes hacer oposición, y ya no solamente con un partido político, lo puedes hacer desde muchos ángulos. Está haciendo un sistema integral de seguridad política, o sea, de cómo garantizar la vida a los políticos de izquierda, fundamentalmente. Hay cosas muy concretas para Colombia, hay cosas interesantes, pero yo creo que son realidades muy diferentes. No es un acuerdo revolucionario, sí están cambiando el modelo del país, pero hay que decir que ya la Constitución de 1991 de Colombia, que surge de la Asamblea Constituyente tras los acuerdos de paz con el ELN, es una superconstitución. Si tú eres la Constitución de Colombia del 91, es una pasada. Por ejemplo, en Colombia está reconocida la propiedad colectiva. Las poblaciones afrodescendientes o los indígenas tienen derecho a la propiedad colectiva, no a la propiedad individual, cosa que en este país no tenemos. Y hay miles y miles de hectáreas tituladas a nombre de comunidades, que además tienen su propia planes de desarrollo. Se llaman los planes de desarrollo étnico, no sé qué. O por ejemplo, en Colombia está reconocida la jurisdicción indígena. Hay dos sistemas judiciales en Colombia, el occidental y el indígena, está funcionando. Lo que acaban de implantar en Bolivia hace unos años ya está en Colombia del año 91. ¿Qué ocurre? Que como toda constitución está desarrollada 30%, pero ya tiene herramientas. Entonces lo que van a hacer es una reforma más allá, si están yendo a problemas como de fondo, pero no es una revolución, que nadie se piense que es inviable. Con todo el papel que ha jugado el narcotráfico en la historia desde Nicaragua, ¿no? Desde los contras de Nicaragua, ¿no parece, por lo que te he oído contar todo este rato, que ha quedado un poco como fuera de juego? Es decir, ¿realmente tienen tan poco poder o están tan controlados el narcotráfico como que pueden decidir ahora sí y ahora no? Pues no. Esto va a ser una opinión personal, y puedo estar metiendo la pata. Mi sensación cuando me leí el acuerdo, por ejemplo, en tema del narcotráfico, que tiene cosas interesantes, porque por ejemplo lo que hacen es descriminalizar a las poblaciones que plantan coca para uso ilícito, o descriminalizar a los raspachines, que son los que hacen la pasta base, o despenalizar a los consumidores de drogas en Colombia, lo cual es muy interesante toda esa parte social, ¿verdad? El enfoque de salud pública en lugar del enfoque militar. Pero mi sensación es que hay no lo toquemos. Mi sensación. O sea, la estructura, los narcos, después de lo de la narcoguerra, que se le conoce en Colombia, no voy a poner nombres a todos, la violencia, la narcoguerra fue el periodo de Pablo Escobar, ¿no? Ahí los narcos aprendieron que no se puede, lo que dicen en Colombia, no des papaya, no des la oportunidad de que te machaquen, ¿no? Entonces, ellos dieron mucha papaya, eran ostentosos, iban en superdeportivos, cuando empezaron a pelearse con el Estado ponían bombas o sea, Pablo pagaba $250 por cada policía asesinado. No tenía por qué haber ninguna razón. O sea, cualquiera que matara a un policía y lo demostrara, llegaba y le pagaba, ¿no? O sea, en Medellín hubo un momento que la gente paraba un coche de policía en un semáforo y tú veías todos los coches a 300 metros, porque el coche de policía podía volar. Los narcos entendieron que esa no es una buena estrategia. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Segundo plano. Segundo plano, lo que vamos a hacer es comprar a todos y hacer nuestro business. Entonces, el ejército colombiano, tristemente, no te voy a decir, la FARC,
Y el paramilitarismo está financiado por el narco en cada uno en su proporción, no es igual. Ambos, o sea. Todo, es la caja corriente, es la cuenta corriente de la guerra. Es la cuenta corriente. A los narcos les interesa ese estado de caos. Hay que ver cómo encaja esto porque lo de los 80 y 90 no se parece a nada ahora. Ahora que tenemos narcoestados consolidados, como Honduras, Salvador, Guate, bueno, Salvador menos, pero Guate también, narcoestados en consolidación como México, narcoestado. Ya va, el narco la ventaja que tiene es que termina controlando todo, es el crimen organizado, ¿no? Al final es la mafia, es el sistema mafioso. Yo la sensación, pero esta sensación personal, es que un poco lo que están diciendo es, no lo meneemos y ya veremos cómo lo sucede. Pero lo que has dicho, porque antes has comentado, si he entendido bien, que las FARC se va a encargar un poco de los cultivos ilegales y el gobierno de lo paramilitar, ¿no? Sí, más o menos, bueno. Eso es lo que se comenta, esa es la idea, ¿no? Sí. Pero entonces, si las FARC se tienen que encargar de los cultivos ilegales, ahí va a tener más roce con el narco. No, porque aquí hay una trampa. Son los, El narco colombiano, los colombianos son muy listos. Cuando empezó Colombia a ser potente en el narcotráfico, Colombia no producía casi hoja de coca. Se producía para autoconsumo de los indígenas. Los indígenas han consumido coca de tiempos inmemoriales. La coca no es ilegal, ni, bueno, sí lo es, pero gracias, porque es una maravilla. ¿Qué hacían los colombianos, los narcos colombianos? ¿Cómo empezó el cártel de Medellín? Importando la hoja de Perú y de Bolivia. Lo que hacían los colombianos era procesarla, eran laboratorios. El gran negocio eran los precursores químicos. Quien conseguía los precursores químicos tenía el poder. Entonces, el cártel de Medellín tenía delegaciones en Bolivia, en Perú, en Ecuador para comprar hoja de coca. Lo que yo he dicho es que la FARC se está comprometiendo a la erradicación de los cultivos de coca. Eso no significa que no se pueda seguir produciendo cocaína, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya, los cultivos de coca que los agricultores al final acaban haciendo un poco por sobrevivir, pero que no es directamente el narcotráfico. Hombre, el narcotráfico lo impulsa, ya, obviamente, ya. Pero es decir, si se les acaba esa... En los últimos, no tengo la cifra ahora mismo en la cabeza, pero en los últimos 12, 14 años, si tú veas lo que ha invertido Estados Unidos en erradicación de cultivos de coca en Colombia, es brutal. Es brutal. Fumigación con glifosato, han matado gente como locos, porque fumigan con todo y gente. Operaciones de todo tipo. Han probado la erradicación manual, en realidad no la quieren erradicar. A mí mi tesis es que Estados Unidos no quiere erradicar el narcotráfico, de luego. ¿Qué han conseguido en Colombia? Según los datos oficiales, los extraoficiales dicen que no, han conseguido en 12 años reducir un 30% la plantación. Eso no es nada, no es absolutamente nada, porque pasó de 0 a 100 en 3-4 años y en 12 no han conseguido bajar nada, 30%, no es nada. Lo demás lo están compensando con la coca del sur. No tiene ningún problema. Ya, eso no afecta al narcotráfico en gran escala. No. Realmente, en México no se cultiva coca. Ya. En México no hay... Bueno, habrá 1000 hectáreas. En México no se cultiva coca, el clima no es para eso. Y tú miras si no hay narcotráfico en México, no tiene nada que ver. Entonces, ellos han comprometido ahí, lo que han conseguido, ellos querían en el acuerdo incluir que no se pudiera fumigar más, porque ha sido terrorífico para las poblaciones. No lo han conseguido, pero sí se ha logrado que quede como la última opción. Entonces, la primera es la erradicación voluntaria, manual, acompañado de programas sociales y tal. La segunda es erradicación manual forzosa, o sea, obligados por el Estado o por la guerrilla, y también lo que se dice es que muy buena parte de los guerrilleros los van a poner a erradicar. O sea, que el Estado les va a pagar por como ser agentes forestales contra la coca. De hecho, cuando vino Santos estuvo este verano buscando créditos europeos para financiar la paz y dijo que iba a ser una paz verde, una paz ecológica, porque los guerrilleros iban a reinsertarse en el sector ecológico. Claro que era ecológico, porque es en las plantaciones. Y hace falta mucho dinero, ¿por qué? No solamente tienes que pagar a toda esa gente durante un tiempo y pensar un plan de reinserción y demás, sino, por ejemplo, las FARC, uno de los éxitos del gobierno ha sido que las FARC han aceptado que van a pasar todos los mapas de las minas antipersonas instaladas para proteger cultivos y laboratorios. Las minas antipersonas son un problema gravísimo en Colombia, o sea, dejan miles de heridos y de muertos al año. ¿Tú sabes el dinero que hace falta para desminar Colombia? Es el segundo país con más minas del mundo, no el tercero. Es brutal.
Entonces son realmente cientos de millones de dólares, porque son muy lentos, son equipos súper especializados, es muy difícil. Pero son muchas aristas, muchas aristas. Bueno, pero siendo una bomba de relojería, en este momento, a pesar de todo, es un proceso más ordenado que el mexicano. A pesar de todo. Porque la estructura de la sociedad civil colombiana y la estructura de lo que hay del Estado colombiano es más sólida que la mexicana, desde mi punto de vista. Y porque no hay la diferencia, en México tú ves, en el sur hay una estructura social fortísima, claramente relacionada con los pueblos indígenas, que tienen un concepto comunitario, un concepto brutal, y conforme vas al norte se va despelotando eso y es brutal, y es el crimen organizado controlando la vida de todo el mundo. Y en Colombia es más sutil la cosa. Yo ahora he estado en Cali. Cali es la ciudad más violenta de Colombia en este momento. Lleva 13.000 asesinatos en lo que va de año. Cali, solamente Cali. Tú no te enteras. Bueno, yo me enteré porque fui a los barrios donde ocurre, pero quiero decir que si tú vas a Cali y tal, no sé qué, te vas por el centro, te das un paseíto, te vas a tomar un cafecito, te vas a los jueves que se reúnen a bailar, que es súper chulo ahí en un parque y tal y cual, y dices, joder, pero estupendo. 13.000 muertos en 11 meses. Es todo muy raro. Bueno, no puede salir nada más. Os agradezco muchísimo y espero no haberos atiborrado demasiado. Ya que no hay más.